Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Hilos 31, Aventuras 2. Increíble, respiró Swansea, cruzando el umbral de la nube a la piedra. Lindy no estaba segura de llegar tan lejos, pero fue bastante impresionante. Dentro de las puertas había un largo salón con columnas, como un gran templo, con una gruesa alfombra roja que conducía a su centro. La única luz en la habitación provenía del pálido resplandor de las paredes brillantes de y elemental que bloqueaban el acceso a la parte trasera de la habitación. Había 8 de las cosas, y aunque cada una era parcialmente translúcida, juntas trabajaban para impedir que su vista y otros sentidos examinaran la parte trasera de la habitación. Todo lo que podía ver era la silueta borrosa de una forma grande y vagamente humanoide. Frunció el ceño mientras seguía a Swansea, examinando el área en busca de una manera de avanzar. Las barreras se extendían de pilar en pilar, y el acceso a los salones a ambos lados estaba bloqueado por puertas de hierro que se extendían hasta el techo. Si bien no le importaban sus posibilidades de atravesar la pared crepitante de semisólido que formaba la primera barrera, parecía que las puertas de hierro podrían ser relativamente fáciles de pasar por alto para ella. Por supuesto, eso en sí mismo podría ser una trampa. ¿Qué opinas?, preguntó Lindy. Sandy respondió emocionado. Angie respondió, dando la impresión de poner los ojos en blanco sin nada más que su tono. La realidad y el guión se han fusionado aquí. Sin duda, nos encontramos dentro del templo sellado, el último obstáculo del templo de las tormentas, reflexionó Swansea en voz alta. ¿C.E.? preguntó Sixian, sonando divertido. ¿C.E.? Lindy preguntó en un tono bastante menos entusiasmado. Swansea la miró y bajó el sombrero, sombreando aún más sus ojos. Las palabras del autor describen tal lugar en su primera novela. Bueno, si asumía que el autor o un lector dedicado había construido este lugar, suponía que eso no era demasiado extraño. ¿Qué pasó entonces en el libro?, preguntó Lindy. Swansea hizo una pausa, como si estuviera deliberando sobre algo. Este mantendrá breves las explicaciones. El héroe buscó un barco sellado dentro de un templo como este. Llegó a este lugar junto con la hechicera de la tormenta Otene, que tenía la intención de tomar el barco para sí, pero al final, las pruebas los unieron y abandonaron la isla juntos en el barco. Angie resopló. Dejando de lado el comentario de Angie, Lindy levantó una ceja. ¿Pero a qué se enfrentaron?, Swansea consideró su pregunta. Este no espera que los detalles exactos coincidan. Las palabras fueron escritas para beneficio de aquellos que aún no habían bebido del pozo del mundo, como lo hemos hecho nosotros. Con talentos como el nuestro, las pruebas de confianza y traición que enfrentaron serían muy fáciles de pasar por alto. Sin embargo, es probable que la estatua todavía nos traiga batalla. Lindy entrecerró los ojos ante la figura sombría escondida detrás de las barreras. Bastante justo. ¿Quieres que explore las pruebas, entonces? Se lo agradecería, respondió, inclinando la cabeza. Permita que éste estudie la función de las barreras y si podrían perforarse. Lindy asintió. Eso parecía un plan. Dejó a Swansea para contemplar la centelleante pared de relámpagos y se dirigió al lado izquierdo de la habitación para examinar la puerta de hierro que había allí. En el camino, se detuvo cerca del pilar y, después de pensarlo un momento, dejó que la oscuridad fluyera a través de sus canales. Una vez hecho esto, metió con cuidado un dedo en el pilar de piedra y retrocedió ante el fuerte golpe. Lindy chasqueó la lengua. Por supuesto que no sería tan sencillo, preguntó Sixian, todavía divertido. Sandy se quejó hoscamente. Lindy simplemente meneó la cabeza divertida por la jugada. Al llegar a la puerta, cerró los ojos y exhaló, dejando que el brumoso y maleable de agua y luna brotara detrás de sus ojos. Un momento después, los abrió y 3 pequeñas luces blancas parpadeantes brillaron y se deslizaron a través de los barrotes de la puerta. El estrecho pasillo de piedra que encontró más allá no estaba iluminado ni marcado por ninguna decoración. Al estudiar sus paredes,
Lindy intentó primero deslizar un ojo a través de la pared exterior y, por un momento, vislumbró el cielo azul abierto antes de que una sensación nauseabunda y desgarradora hiciera que su visión nadara y el punto de vista parpadeara como si de repente lo hubiera movido fuera de alcance. Ella supuso entonces que este debía ser un espacio sellado. Con eso en mente, envió las otras dos luces balanceándose para examinar el resto del pasillo. Efectivamente, las paredes estaban cubiertas de conjuntos, demasiado densos y estratificados para que ella pudiera hacer más que adivinar sus funciones. Al dejar que sus ojos brillaran plateados con el aumento del flujo de Lindy vio barreras, ilusiones, parálisis y más revestiendo los modestos muros de piedra en una densa red. También pudo ver, destacándose del resto, conjuntos que unían las trampas aquí al pasillo del lado derecho. Lindy frunció el ceño y dejó que las luces parpadearan, justo cuando se activaba una matriz, hilos de y saliendo para destrozar los restos desvanecidos de sus volutas. Un cheque en el lado derecho de la habitación resultó muy parecido, una sala interconectada y llena de trampas que Lindy no estaba totalmente segura de poder evitar. Una vez terminada su tarea, regresó al centro del salón donde Swansea estaba, quieto como una piedra, examinando la barrera. Los pasillos parecen un camino lento, incluso si son el camino previsto, dijo sin rodeos. Probablemente podamos pasar entre nosotros dos, pero, ¿tuviste suerte? Quizás. Sin embargo, este requerirá su ayuda, dijo Swansea, aparentemente un poco decepcionado. Su bastón desapareció con un tenue anillo, y en su lugar apareció un par de varillas de hierro, más bien como bastones, con cuero inscrito envolviendo sus mangos. Sus puntas se redujeron a puntos romos. Lindy miró la que le entregó y examinó las pocas marcas visibles. ¿Era un talismán hecho con bastante maestría, algún tipo de efecto antirrayo? ¿Y qué hago con esto? Junta las puntas, dijo Swansea tranquilamente, sosteniendo su propio bastón. Manténlo así y luego presiónalo contra la barrera. Curioso, Lindy lo hizo, siguiéndolo al unísono mientras clavaba el metal en la pared del rayo. Silbó, chispeó y gruñó alrededor del material intruso, pero ningún shock llegó a sus dedos. Y ahora, aparte. Swansea sacó el suyo hacia un lado y Lindy tiró del suyo en sentido contrario. La barrera se abrió como una cortina, provocando bordes irregulares que formaban pequeños arcos de electricidad a través del espacio que habían creado, pero permaneció abierta de todos modos. Ella compartió una mirada con Swansea, y luego, como uno solo, pasaron, girándose para mantener las posiciones de los bastones, hasta que pasaron y la barrera pudo cerrarse detrás de ellos. Ese es uno, dijo Lindy alegremente. Supongo que hiciste esto para Hi-Rong, dijo, devolviendo el talismán. Es mejor desviar la ira del cielo que bloquearla, estuvo de acuerdo Swansea. Sin embargo, el siguiente obstáculo puede resultar más difícil. Lindy miró hacia el reluciente muro de turquesa. Era el concepto de agua, un movimiento fluido sin fin que eliminaría todo lo que la tocara, como el mar que desgasta una piedra. Sin embargo, fue la emoción la que le dio poder. Lindy sonrió para sí misma y, con un pensamiento, le dio un codazo a Angie, quien dio la impresión de sonreír y se formó en un remolino de escarcha al costado de Lindy. Creo que tengo este, dijo Lindy a la ligera. Junto con Angie, cantó, y una amplia sección del ideagua agitada comenzó a desacelerarse y a quedarse quieta, volviéndose sólida y quebradiza. La sección congelada se encogía en los bordes incluso cuando se formaba, desgastándose y derritiéndose nuevamente a su estado base. Aún así, le dio a Swansea una ventana de oportunidad lo suficientemente larga para atraparlo, bajar el hombro y abrirse paso a través de la ahora frágil barrera, dejando una oportunidad para que Lindy y Angie se deslizaran después. Y así, pasa el segundo, reflexionó Swansea, quitando el polvo de la escarcha de su túnica. Sin embargo, surge un pensamiento. Aunque este método puede ser el más simple, puede existir una falla. Lindy frunció el ceño y examinó la siguiente barrera, una superficie brillante que reflejaba su propio rostro como un lago en un día despejado. Sixian murmuró, mirando a través de los ojos de Lindy. A su lado, Angie hizo muecas ante su reflejo distorsionado. Sengi se quejó. ¿Cuál es el problema?, preguntó Lindy, mirando hacia Swan. En esta secuencia, las pruebas conducen no solo al tesoro y la confianza,
sino también a la clave de la derrota del guardián, explicó Swansea. Y además, esta tarea no parece demasiado fácil. Lindy tuvo que admitir que incluso cuando miró los pasillos atrapados, no había visto nada que fuera realmente mortal, y las barreras parecían simples. Le hizo preguntarse si les faltaba algo. Por otro lado, no fue como si todo lo descubierto tuviera sus desafíos adaptados a una dificultad adecuada. Creo que lo estamos haciendo bien hasta ahora, dijo Lindy. Ella le dio a Swansea una mirada de reojo. ¿Te arrepientes de no haber seguido el camino de los héroes, aquí? Ella captó los signos de un ceño fruncido, a pesar de su cuello alto. No. Nosotros no somos ellos, y este no lo presumiría. Sacudió la cabeza. Dejando todo de lado, lo mejor sería probar las creaciones de este en batalla. ¿No hiciste eso en tu desafío? Hiciste un salto bastante alto el mes pasado, señaló Lindy. Fue una prueba de creación, no de guerra, respondió Swansea. El y del firmamento es más mi reino, ¿crees que el lago es tuyo? No es de ella, sino mío, dijo Sixian en voz alta. ¿Crees que ustedes dos podrían tomarse de la mano por un segundo? Lindy entrecerró los ojos. Sixian respondió inocentemente. Lindy compartió una mirada con Swansea, quien parecía desconcertado. Por favor, no les hagas caso, dijo Lindy. Angie, ven aquí por favor. Muy bien, dijo Swansea. Se acercó al lado de Swansea cuando Angie regresó a su dantian. Si bien todavía no le gustaba atiborrarse de otra persona, esto estaría bien por un momento. Ella atrapó la manga más corta del niño en su mano mientras Sixian extendía su y por el aire a su alrededor. Y adelante. Sixian anunció alegremente. Avanzaron juntos y el ondulante lago y los envolvió, solo para que su luz brillante y distractora se refractara y se dispersara a través de la niebla del lunar que saturaba el aire a su alrededor. Sintió que Sixian se esforzaba en su cabeza, dejando escapar pulsos continuos de disipador mientras atravesaban la barrera, pero su paso fue rápido. Sixian susurró, sonando agotado. ¿Está bien tu compañero? Swansea preguntó mientras miraban hacia la siguiente barrera, algo así como gritos y viento desgarrador. Simplemente cansado, respondió Lindy. Acum. Sus palabras fueron interrumpidas cuando la habitación se oscureció y todas las barreras se rompieron a la vez. Aunque la iluminación no significaba nada para ella, el rugido de la piedra al chocar contra la piedra anunciaba algo mucho más preocupante. Ja. Parece que, después de todo, no se aprecia hacer trampa, dijo Swansea. Delante de ellos, poniéndose de pie, estaba la estatua que habían vislumbrado. Fácilmente de 10 metros de altura, fue tallado a semejanza de un hombre musculoso y barbudo con una armadura arcaica. De su espalda se elevaban 8 brazos adicionales, cada uno compuesto por diferentes y elementales. Se bajó del estrado en el que estaba sentado y todo el templo tembló con su peso. Supongo que no tenía esos brazos en el libro, dijo Lindy débilmente, con sus ojos una vez más brillando plateados mientras examinaba la estatua. Sin embargo, incluso con sus técnicas, lo que podía obtener de su poder era limitado. De hecho, no, respondió Swansea, levantando su personal a la defensiva y adoptando una postura más amplia. Sin embargo, este sospecha más que nunca que la fuerza bruta no es la respuesta. Estoy totalmente a favor de las ideas, dijo Lindy, haciendo un balance de su entorno. Sin las barreras, había espacio para liberar a Zengi, y ella tenía toda la intención de hacerlo en breve. Sin embargo, incluso ahora no se sentía demasiado preocupada. La puerta permaneció abierta detrás de ellos, por lo que huir siempre fue una opción dada la torpe velocidad de la estatua. Depende, respondió el niño mientras la estatua daba otro largo paso hacia adelante, balanceando el suelo, sobre cuál de nosotros llevará la ira del guardián y cuál buscará su debilidad. Contacto. Forja del destino. Hilos 32, Aventura 3. Lindy miró hacia arriba con los ojos entrecerrados, estudiando la forma inminente del guardián. Identificaré su debilidad, dijo. Ella exhaló y le dio un empujón a Zengi y Angie. Aunque no estarás solo en tu parte. Detrás de ella, se formó una gran sombra cuando Zengi emergió al mundo. Zengi pisoteó mientras se solidificaba, agachándose en preparación para el combate,
incluso cuando su mitad serpentina se levantó y silbó, chispas y brasas bailando en el aire deformado por el calor alrededor de su lengua parpadeante. Angie emergió posado en el borde exterior saliente de su caparazón, con una pierna cruzada sobre la otra. Quiero que ustedes dos se queden aquí y ayuden a Swansea, ¿entendido? Lindy dirigió con seriedad, mirándolos por encima del hombro. Escúchalo, ¿de acuerdo? Por un momento, Sengi pareció amotinado. Hermana mayor, ¿por qué no podemos ir contigo? Guy se quejó. Porque ella va a volar, Angie respondió exasperada. No seas un bebé tan grande. Tenemos que asegurarnos de que no la mire después de todo. Sen silbó irritado, moviendo la lengua hacia Swansea. HMPH. Yo, Sen, mantendré a mi hermana a salvo. Será mejor que los tontos Guy y Swansea no nos detengan. Swansea tomó la cabeza lentamente, expresión oculta por el borde de su sombrero. Al mover su voluminosa manga, una bandada de tejas de arcilla octogonales brotó para zumbar a su alrededor como insectos que dan vueltas. Aquí se encuentra una fuerza para resistir a las legiones. La vergüenza caería sobre todos nosotros si tu hermana sufriera algún daño aquí, honorable prima. Lindy le lanzó una mirada divertida incluso cuando su capa ondeaba con un viento fantasma y sus pies se despegaban del suelo. No era frecuente que escuchara a algún chico expresar orgullo. Por lo que pudo percibir de su aura resplandeciente, no era infundado. Aún no es tu primo, se quejó Guy. Pero no defraudaré a Big Sister. Te lo dejo a ti entonces, Lindy dijo suavemente. Añadió en silencio. Dijo la musa, dando la impresión de un saludo frívolo. Con eso, se elevó en el aire y parpadeó, desapareciendo entre las sombras para reaparecer a metros de distancia, subiendo hacia la altura de la cabeza de la estatua. Detrás de ella, escuchó la voz de Angie elevarse en una canción y vio un destello de luz ocre. Mirando hacia atrás, vio a Swansea dando un paso adelante, el anillo de su bastón apuntaba hacia el guardián y el sonido de los anillos colgantes resonaba por todo el templo. Algo brillaba en el aire ante él, y ella sintió que Sui se distorsionaba, extendiéndose para engullir tanto a Sengi como a Angie. Por un momento, Lindy casi sintió como si pudiera ver los imponentes muros de una poderosa fortaleza en los contornos del aire que los rodeaba. Luego la estatua dio otro paso trascendental hacia adelante y se le arrancaron 8 brazos como uno solo. Un caleidoscopio de luz y elemental se derramó, 8 serpentinas retorcidas que se curvaban una alrededor de la otra mientras giraban en espiral en un arco descendente hacia Swansea, Sengi y Angie. En el momento antes de atacar, el caparazón de Sengi se ensanchó con luz viridiana y raíces gruesas se elevaron del suelo, astillando baldosas de piedra. El aire se sacudió cuando el ataque óctuple impactó con un estruendoso estruendo cuando Lindy pasó volando junto a la estatua para dar vueltas detrás de ella. Cuando el humo se disipó, Swansea y Sengi resultaron ilesos. Lindy negó con la cabeza. Estarían bien. Ella solo tenía que concentrarse en su tarea. Lindy rodeó la estatua, zigzagueando entre sus extremidades mientras se abalanzaba sobre sus compañeros. Al escanear la piel pedregosa de la construcción, dejó que inundara sus ojos y liberó luces parpadeantes que se lanzaron a la sombra de extremidades enormes, demasiado cerca del cuerpo para ser golpeadas fácilmente. Con su perspectiva ampliada, se hizo mucho más fácil dar sentido a los patrones de formación trazados en la roca y tallados en flujos de y que existían debajo del nivel físico. El conjunto que animaba la estatua era inmensamente complejo, mucho más allá de su capacidad de comprensión total. Sin embargo, mientras truenos y relámpagos retumbaban y puños enormes caían sobre raíces y muros de piedra inquebrantables, Lindy centró su atención en las partes más pequeñas. Todo el conjunto estaba más allá de ella, pero se podían descifrar componentes individuales. Lindy se lanzó bajo una rama ardiente hecha completamente de relámpagos, siguiendo la línea en espiral del conjunto que impulsaba los numerosos brazos de la cosa. Allí, en un espacio de menos de una envergadura entre sus omóplatos, encontró el conjunto más denso hasta el momento. Lindy levantó su flauta hasta los labios y dejó que el frío fluyera a través de sus canales. Tocó el estribillo de Hoarfrost y sintió satisfacción cuando la piedra se volvió quebradiza y se desmoronó bajo el peso del verso invernal. Por un momento, la construcción flaqueó, pero luego, ante sus propios ojos, los guijarros que caían se levantaron y la piedra destrozada se volvió entera como si el tiempo se estuviera invirtiendo,
dejando la estatua y el conjunto tal como estaban antes de su ataque. El adherido y congelado que debería haberlo impregnado, continuando el daño, fue purgado como si nunca lo hubiera sido. La estatua comenzó a girar, tratando de enfrentarse a la mosca que picaba en su espalda, pero una enorme raíz se elevó y se curvó alrededor de sus ramas de piedra, obligándola a mirar hacia adelante mientras una andanada de tejas de arcilla golpeaba con un patrón similar al granizo, golpeando deliberadamente en puntos donde Lindy había recordado haber visto conjuntos de percepción. Lindy se alejó corriendo en el momento de respiro que le dio el ceño fruncido mientras estudiaba la estatua nuevamente desde 4 puntos de vista. Destruir ese conjunto debería al menos haber cortado la energía a sus extremidades adicionales. ¿Qué se había perdido? ¿Por qué se había restaurado así? No había sentido ninguna técnica activadora ni siquiera otra matriz. Lindy dejó que más y de luna inundara sus ojos hasta que pudo ver la tenue luz plateada que proyectaban sobre la ancha espalda de la estatua. Pero todavía no podía ver qué había causado la regeneración. Quizás. Las extremidades mismas eran el respaldo. Podía ver los personajes que los conectaban. Si quisiera desactivar el conjunto principal, primero tendría que romper las cadenas secundarias que alimentaban las extremidades. Satisfecho, Lindy atacó de nuevo y el deslumbrante brazo de un rayo crudo chisporroteó y murió. Una vez más, cantó, y el trueno estruendoso y se quedó en silencio, por apenas un momento. Los ojos de Lindy se abrieron cuando ambas extremidades que había discapacitado volvieron a la vida. El daño que había causado se borró en un instante. Frente a ella, la estatua pateó y agitó los puños, golpeando tanto a Swansea como a Sengi. Puños del tamaño de pequeños carros se estrellaron contra barreras de tejas de 8 lados y rebotaron como si hubieran chocado contra una montaña, y los puños que cayeron sobre el caparazón en llamas de Sengi parecieron apenas tocarlo. Lindy no se perdió la forma en que los golpes hicieron que las líneas de fortaleza trazadas en el aire se ondularan ni la forma en que las túnicas de Swansea se arrugaron y se amontonaron como si él mismo estuviera sufriendo golpes. Angie se paró detrás de ambos, con expresión positivamente engreída mientras cantaba, con las manos extendidas hacia la estatua. Lindy podía sentir los hilos de su y enrollados alrededor de la simplemente de la construcción, pero los dos que estaban frente a Angie formaron un muro intransitable. Lindy no pudo evitar sentirse tan ineficaz como la estatua. La frustración aumentó, Lindy una vez más se lanzó, enviándola a ojos girando y dando vueltas alrededor de la estatua mientras intentaba descubrir qué se estaba perdiendo. Sus ojos se entrecerraron mientras se concentraba, dejando todo lo demás los sonidos de la pelea, la ráfaga de aire que pasaba por sus oídos y las ráfagas de que nublaban sus sentidos a un lado. Se centró por completo en el objetivo de su ira. Bajo su intensa concentración, encontró lo que buscaba allí, superpuesto debajo de las otras matrices, oculto bajo capas de efectos desencadenantes condicionales. La simplicidad del truco la hizo sentir avergonzada de haberlo perdido. Zen gritó en sus pensamientos mientras volaba a su posición. Escupe tu veneno a mi luz a la cuenta de 3. Link vio a la serpiente ardiente temblar de confusión cuando las palabras lo alcanzaron, pero la confusión se disipó rápidamente cuando vio sus ojos enfocarse en la luz flotante justo encima del tobillo izquierdo de la estatua. Satisfecho de saber lo que ella estaba haciendo, Lindy voló a través de la maraña de brazos para llegar a un lugar justo encima de la nuca de la estatua y la hizo contar. Al mismo tiempo, se escuchó veneno ardiente y canciones de escarcha, y la estatua se apoderó de ella. 2 extremidades parpadearon, el fuego y el agua se desvanecieron en la nada. Swansea. Relámpago aquí, una voluta parpadeante borrosa para flotar sobre el pectoral izquierdo de la estatua, y tierra aquí. Ella gritó a continuación. Una segunda voluta flotaba sobre el ombligo de la estatua. Hay que reconocer que el niño lo entendió de inmediato. Una púa de piedra se estrelló hacia arriba mientras él giraba, arrojando una porra de metal, todavía cargada con un rayo equivalente a una tormenta aún más alto. En un instante, desaparecieron 2 extremidades más y las funciones restauradoras del conjunto primario se debilitaron aún más. Allí se encontró con un enigma. De los elementos restantes, tenía pocas técnicas ofensivas para romper sus conjuntos de guías. Ella no creía que Swansea tuviera ningún trueno, viento o arte lacustre activo. Tampoco sabía si ese arte de montaña que estaba usando podía usarse ofensivamente. Quizás él pudiera tener un talismán que pudiera funcionar, pero ella quería terminar esto ella misma.
El dobladillo de su capa se rompió con el viento mientras se elevaba hacia abajo, el aire brillaba con gotas de agua congelada mientras comenzaba a tararear el aria de Springs End. En segundos, llegó al conjunto principal y levantó su flauta, llamando al invernal del refugio Hoarfrost. La escarcha se extendió y, una vez más, la piedra se agrietó y se astilló bajo un frío sobrenatural. Esta vez, sin embargo, la recuperación no fue instantánea, frenada en gran medida por la pérdida de 4 fuentes de energía, y su técnica se aferró a rocas y canales artificiales durante unos segundos cruciales. Tiempo justo para que ella pusiera sus manos a ambos lados de la gran grieta astillada que había hecho en la espalda de la estatua y cantara el llamado al fin. Su voz resonó fuerte en el templo mientras cantaba el poder sin palabras del frío absoluto en el mundo, y bajo sus manos, la piedra explotó violentamente. Fragmentos de roca congelada golpeaban como copos de nieve contra su vestido y su rostro. La estatua se balanceó y se tambaleó, y sus 4 brazos elementales restantes guiñaron un ojo a la vez. Lindy escuchó un grito de batalla retumbante y un poderoso estruendo cuando un peso enorme se estrelló contra las espinillas de la estatua. Zengi, cargando hacia adelante, con su caparazón brillando con luz magmática, hizo que la estatua cayera, y sobre él, cayendo el hombro, vio a Swansea parado encima de su caparazón, aparentemente sin que le molestara el humo que se elevaba de sus pies. Su bastón anillado estaba levantado horizontalmente sobre su cabeza. Mientras observaba, sintió que él y alrededor del bastón se distorsionaba y, de repente, el arma se quedó completamente quieta, incluso cuando el impulso hacia adelante de Zengi la arrancó de las manos de Swansea. Colgaba allí en el aire, imposiblemente quieto, mientras la estatua caía sobre él, y permaneció allí, colgando quieto en una nube de polvo después de haber tallado limpiamente el cuello de la construcción caída. Por un momento, mientras los ecos de la caída de la estatua se desvanecían del templo, Lindy colgó silenciosamente en el aire, mirando las ruinas inmóviles que Swansea y Zengi habían creado. Luego, mientras Zengi se liberaba de la roca caída y veía a Swansea todavía de pie sobre su caparazón, con el sombrero ligeramente torcido y polvoriento, rompió el silencio. ¿Creí que tenía la ofensa? Ella preguntó con picardía, con las manos en las caderas. Swansea tosió y se quitó el sombrero, revelando una cabeza de pelo corto y negro, dividida por una corta cresta de hueso blanco que comenzaba en su frente y desaparecía debajo de su cuello en la espalda. Disculpas. Este simplemente buscó aprovechar la oportunidad, llamó, devolviendo su sombrero a su lugar mientras saltaba de la espalda de Zengi, con brasas todavía chisporroteando sobre sus sandalias ennegrecidas. Dijiste que lo escuchara, hermana mayor, señaló Guy mientras Zen emergía, refunfuñando desde el fondo de su caparazón. No puedo creer que ambos me hayan dejado en paz. Angie gritó desde el otro lado de la estatua rota. Casi me aplastan, idiotas. Lindy miró a Swansea, quien sacudió la cabeza muy levemente y encendió el de tierra que llenaba los canales que atravesaban su corazón. Pero no saltaste cuando lo dije, Guy señaló sin astucia. Abrió una nube de polvo completamente nueva mientras trabajaba para darse la vuelta entre los escombros. Por supuesto que no lo hice, fuiste a cargar contra esa cosa gigante. Angie se quejó, abriéndose paso a duras penas por encima de la pila de escombros mientras Lindy descendía lentamente. Obviamente, yo, Zen, no habría estado de acuerdo si no fuera seguro. Angie debería ser más valiente, se burló Zen. Lindy hizo una mueca. Ella podía sentir que la temperatura alrededor de Angie bajaba desde aquí. ¿Por qué no dejamos que los niños se encarguen de ello? Sixian comentó, divertido. Vi una puerta detrás del pedestal de esta cosa. Supongo que no me importa porque funcionó, dijo Lindy, ignorando las bromas entre sus espíritus por ahora mientras hablaba con Swansea. ¿Cuál fue ese truco con el personal de todos modos? Me sentí raro. Sin su tiempo, no hay poder bruto que pueda mover un objeto, explicó Swansea. Levantó la mano, hizo un gesto y el bastón brilló antes de girar hacia su mano. Mientras lo hacía, Lindy vio romperse uno de los anillos de jade que colgaban de su cabeza. Sin embargo, el tiempo no se puede retener para siempre y hay que pagar el precio. Las artes del tiempo suponen un gran gasto. Lindy mira los anillos restantes, todos hechos de jade blanco de la más alta calidad, lo suficientemente caros como para que ni siquiera el mortal más rico pudiera soñar con poseer ni siquiera un fragmento del mismo.
¿Cuánto costó el año pasado contener a Hiram de esa manera? Swansea parecía avergonzado. Demasiado. Lamenta un poco la ostentosa exhibición. ¿Solo un poco? Lindy preguntó, levantando una ceja. El castigo fue excesivo, no injustificado, dijo en breve. Pero no debería haber dejado que las palabras del rufián afectaran tanto su temperamento. Está bien, Lindy respondió, preguntándose qué podría haber dicho Hiram que realmente llevaría a Swansea a perder los estribos mientras rechazaba mentalmente los insistentes empujones de Sixian. De todos modos, parece que tenemos una puerta oculta que mirar. Detrás del pedestal donde se encontraba la estatua había un pequeño salón, apenas lo suficientemente ancho para que dos personas pudieran caminar una al lado de la otra, que conducía de regreso a una sencilla puerta de madera. Después de un momento de deliberación, Lindy decidió dejar a Sengi y Angie afuera, tanto para proteger la entrada como porque no quería un Angie de mal carácter en su cabeza en ese momento. Tus espíritus son de tipo revoltoso, comentó Swansea cuando llegaron a la puerta, levantando su sombrero para estudiar la madera sin marcar. Oh, es dulce de tu parte decirlo, se rió Sixian, retorciendo el viento en palabras mientras los ojos de Lindy parpadeaban plateados y ella estudiaba el marco y las paredes circundantes. No los cambiaría por nada del mundo, añadió Lindy mientras dejaba que su técnica se desvaneciera. Aunque me sorprende que ni siquiera tengas uno. Swansea inclinó la cabeza. No hay necesidad práctica, pero tal vez pueda encontrar una en el futuro, dijo en voz baja. Esta puerta no parece tener adornos maliciosos. Aceptando el cambio de tema, Lindy asintió. Yo tampoco veo nada. Supongo que seguiremos adelante. Él asintió y golpeó a su bastón hacia adelante, abriendo la puerta. Más allá de la puerta había una habitación poco iluminada y adornada con serpentinas de seda. En un rincón más alejado burbujeaba un charco de agua clara y limpia, con pétalos de flores flotando en su superficie, y en el otro rincón había un sofá largo, lo suficientemente ancho para que dos personas pudieran recostarse una al lado de la otra. En el aire flotaban débiles corrientes de música suave y aireada, que transmitían tensiones de satisfacción y afecto. Al cruzar la puerta junto a Swansea, miró a izquierda y derecha, contemplando el estante casi vacío que todavía tenía tazas polvorientas y una sola botella de vino dulce, y luego regresó al espejo de cuerpo entero en la otra pared. ¿Qué? Dijo Dali por segunda vez este día. Swansea hundió su cara en su mano libre. Se disculpa. ¿Qué tipo de libros lees? Sixian preguntó con una voz encantada y cantarina. Los viajes de Yulon son historias de romance y aventuras, dijo Swansea a la defensiva. No mal gusto, dijo demasiado rápido, señalando la habitación en general. Solo porque la vieja cabra no pudo publicar sus manuscritos originales, dijo una voz justo detrás de ellos. Lindy casi saltó de su piel mientras giraba. ¿Cómo? Ella no había sentido nada en absoluto. Detrás de ella había una figura que solo había visto brevemente antes. Mirándola con serenos ojos grises, Joanne pasó sus dedos por su barba, una expresión de leve diversión en su antiguo rostro. Oh, no, era solo una imagen de él, pensó, pero no podía decirlo con certeza. Él estaba simplemente tan por encima de ella que sus sentidos no podían discernir la diferencia. Inmediatamente, tanto Lindy como Swansea se inclinaron profundamente. Jefe de la secta Joan, esto no significaba menosprecio por los juicios de la secta, dijo inmediatamente el niño a su lado. Tranquilos, discípulos. Como probablemente habrás adivinado, esto es menos una prueba y más una atracción. Supongo que a este anciano se le había olvidado que todavía estaba en pie, dijo el jefe de la secta, mirando a su alrededor con un recuerdo entrañable. Lindy se esforzó mucho en no pensar en eso. Tosió, enderezándose pero manteniendo la cabeza respetuosamente baja. Jefe de secta Joan, ¿puedo pedirte que me lo expliques por favor? Ella preguntó vacilantemente. Él la miró y Lindy tensó sus hombros. Supongo que debe ser difícil de imaginar, reflexionó el anciano. Pero una vez, la secta fue un lugar mucho más pequeño y menos ordenado. Mi tío de secta Lang era un buen hombre, pero tenía opiniones sobre el decoro y ciertas formas de apertura que lo hacían impopular. Swansea tenía una mirada terriblemente conflictiva en sus ojos.
¿Quieres decir que sus obras estaban destinadas únicamente a...? La parte inferior de un bastón de acero se agrietó contra el suelo y se oyeron truenos. Joven, si el trabajo de mi tío te habló, ¿importa entonces que se haya planeado incluir algún contenido ilícito? El anciano preguntó alegremente. Noam Swansea reconoció después de un momento. Lindy no sabía que ella estaba de acuerdo. Por alguna razón, esas cosas se mantenían fuera del público. Ella había visto lo que se veía cuando cosas así no se manejaban con cuidado, muy, muy lejos de la vida cotidiana. Sixiang suspiró. Dejando a un lado mis pensamientos sobre el asunto, difícilmente puedo permitir que este lugar permanezca abierto en estos tiempos, Joanne suspiró. Aún así, ustedes dos me han recordado días buenos, incluso si los dos no entendieron el sentido del lugar, dijo entre risas. ¿Y cuál es ese punto?, preguntó Lindy, hablando antes de que su mente pudiera ponerse al día. Ella no culpó a Swansea por traerla aquí. Él era un mentiroso lo suficientemente pobre como para que ella estuviera segura de que él realmente no había tenido intención de hacer algo malo. Joanne la miró y Lindy sintió un desagradable pinchazo en su piel como si le estuviera mirando. Señorita, creo que descubrirá que los hombres y mujeres de este mundo pueden tomar casi cualquier cosa y convertirla en un horror. Este lugar, sin embargo, fue construido para reunir a hombres y mujeres jóvenes en alegría y consuelo, lejos de los ojos críticos. Lindy miró hacia otro lado, incapaz de mantener la mirada del anciano. ¿Qué conversación tan surrealista fue esta? Pero, ella supuso que no era imposible. Dejando a un lado sus experiencias, había vislumbrado cosas en la memoria de Sixiang. Algo tan fundamental para la experiencia humana no podría ser del todo terrible. No hizo que su piel se pusiera menos gateante al estar aquí en esta habitación. ¿Qué le pasó al autor?, preguntó Swansea, rompiendo el silencio. El elder de la secta Lan cayó en batalla con Ogodei, como muchos otros, respondió Joanne, echando otra mirada alrededor de la habitación. Una vez más, golpeó su bastón contra la tierra y, muy de repente, estaban nuevamente fuera de las ruinas. Y Lindy pudo escuchar los gritos de confusión de Angie y Sengi detrás de ellos, habiendo sido transportados con ellos. En cualquier caso, por llamar mi atención sobre esto, veré a ustedes dos recompensados. Ahora, vete. Sellar este valle llevará algún tiempo. Juntos, Lindy y Swansea se inclinaron nuevamente y se giraron para irse. Fue un final extraño para una aventura extraña. Aún así, hasta el final, se había divertido. Y más tarde, cuando tuvo la oportunidad de comprobarlo, descubrió que ella y presumiblemente también Swansea había sido recompensada generosamente con 10 puntos de contribución y 60 puntos de secta, suficientes para algunas potentes medicinas de cultivo o una visita a los niveles superiores del archivo. Pero ya era hora de volver a sus funciones. Se acercaba la siguiente reunión social de Kai Renxiang, y ella podía sentir el insistente tirón del agujero en su arte de cultivo, exigiéndole que decidiera en qué fase empoderarse. Forja del destino. Hilos 33 pares 1. Entonces, creo que diría que mi salida con Swansea fue un éxito, terminó Lindy, golpeando con sus dedos los brazos de su silla. Había omitido los detalles exactos de su informe, pero se había separado del descendiente de Swan en términos buenos, aunque incómodos. Muy bien. Es un contacto importante, dijo Kai Renxiang con claridad, tapando el estuche de pergamino en sus manos con un chasquido. Pronto se unió a sus hermanos en una pila piramidal. Deberíamos estar en camino. Lindy lo miró a él y a la pila de documentos inacabados cubiertos de números y nombres desconocidos. Ella se puso de pie y Kai Renxiang hizo lo mismo cuando salieron de la oficina de la niña. Ya sabes, Lindy empezó casualmente, ¿de qué se trata todo eso ahí atrás? No puedo imaginar que cuidar las finanzas de un puñado de personas y de una pequeña reunión requiera tanto papeleo. Un poco más de lo que te imaginas, respondió Kai Renxiang de esa manera, la que hizo que Lindy no estuviera seguro de si Kai estaba siendo sarcástico. ¿Qué plantea la pregunta? Lindy se encogió de hombros torpemente mientras salían de la residencia de su señor. Solo tengo curiosidad, supongo. Me preguntaba qué te ha hecho estar tan ocupado. Es simplemente otro conjunto de tareas que mamá me ha encomendado, respondió Kai Renxiang.
La luz que una vez se había aferrado a su cabeza y hombros parecía impregnarla más ahora, brillando en los pliegues de su vestido y dejando un tenue brillo a su paso. Debo reflejar el papel del ministro de una de las propiedades menores de la madre. Lindy parpadeó y miró fijamente la parte posterior de la cabeza de la niña sin comprender. ¿Cómo vas a hacer eso desde aquí? Obviamente, solo la parte administrativa del papel, dijo Kai Renxiang, mirándola. Recibo los mismos informes, solicitudes y otra información que él. Por supuesto, los presupuestos, revisiones y decisiones legales que creo son solo para los ojos de mamá. Aún no me han reprendido por errores, por lo que solo puedo suponer que estoy actuando adecuadamente. ¿Solo adecuadamente? Lindy preguntó con una ceja levantada. Kai Renxian no reaccionó visiblemente a sus palabras, pero cuando habló, Lindy escuchó un matiz de frustración en sus palabras. No lo presumiré. Admito, sin embargo, que es un tanto molesto ver los informes de un nuevo mes y encontrar ineficiencias que había descubierto que continúan sin obstáculos y encontrar otras decisiones miopes que se repiten una y otra vez. Sixian susurró secamente. Su cabeza se sentía extrañamente tranquila con solo la musa y ella misma presentes. Lindy tuvo que admitir que no diría que conocía perfectamente la mente de su señor, pero eso parecía algo diseñado deliberadamente para agitarla. Ella supuso que no podía conocer la mente de la duquesa. Creo que la duquesa no es del tipo que oculta su descontento, comentó Lindy con atención, o que acepta la adecuación. Estoy consciente. Simplemente no entiendo sus intenciones, dijo Kai Renxian, mientras la irritación en su voz disminuía. Cayeron en un silencio agradable cuando llegaron al acantilado de la montaña y emprendieron el vuelo, dirigiéndose al edificio que su señor había alquilado para la reunión de este mes. Necesitaban estar allí primero para saludar a los invitados a su llegada. La sala era muy parecida a como había sido en todas las ocasiones anteriores. En las paredes de piedra se colgaban coloridos tapices y hileras de plantas con flores, y había una mesa cargada de golosinas de todos los mares esmeralda, a la que asistían pequeños trabajadores de la secta. Había un único escenario para artistas, en el que pasaría gran parte de su tiempo durante la reunión. Por ahora, sin embargo, se paró cerca de la entrada detrás y a la derecha de Kai Renxian para saludar a sus invitados cuando llegaban. Lo había hecho un par de veces y se había preparado mentalmente para una buena media hora de saludos aburridos y cortesías. Sin embargo, se sorprendió por los primeros en llegar. Si bien no era inusual que Bai Meisen llegara temprano para reclamar y dominar un rincón del salón, el que estaba con ella sí lo era. Bao Qingling no era un periodo visual común. La chica alta y desgarbada había aparecido brevemente en el primero para darle cara a Kai Renxian, pero nunca más. También le faltaba la bata informe y otros accesorios que Lindy siempre había visto usar a la niña antes. Si bien se mantuvieron la ropa gruesa y acolchada, los guantes y las botas, la capa superior estaba hecha de seda en negro y verde brillantes, en lugar de cuero marrón opaco. Las cualidades, textura y tenacidad de la seda son una divergencia significativa, como se retiene la potencia de la toxina, escuchó a Bai Meisen preguntar mientras se acercaban. 75%, Bao Qingling respondió bruscamente. Su mirada permaneció recta mientras hablaba, pero sus dedos se movieron con cierta energía nerviosa. Aún es necesario realizar talleres, pero hasta ahora los avances han sido satisfactorios. La obra me recuerda las artesanías de ciertos artefactos familiares, dijo Bai Meisen con suavidad. La calidad no está del todo ahí, obviamente, pero es un proyecto intrigante. El uso de telarañas tratadas, en lugar de seda tradicional, es un giro interesante. Eres demasiado amable, dijo la chica más alta, un poco de orgullo se infiltraba en su voz seca. Las obras de Baixiong son obras maestras preciadas por una razón. Su conversación quedó en silencio cuando se acercaron al salón. Señorita Bai, señorita Bao, Kai Renxian los saludó formalmente cuando entraron. Bienvenidos a mi salón. Me honras con tu presencia. Muchas gracias por venir, repitió Lindy. Espero que la tarde te resulte agradable. Y me siento honrado por tu invitación, Bai Meisen respondió uniformemente. Ella lanzó una mirada divertida a Lindy, pero Lindy conservó su agradable máscara. Después de todo, tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, ella podría charlar con su amiga más tarde. Yo también,
añadió Bao Qingling con rigidez, moviendo la cabeza con un tirón nervioso. Te has superado a ti misma, Lady Kai. Gracias por tus amables palabras. Por favor, disfrute de los refrigerios como quiera mientras llegan los demás invitados, dijo Kai Renxiang, señalando que eran libres de pasar. Hubo otro intercambio de arcos y los dos los pasaron de largo. Lindy les devolvió la mirada mientras se reanudaba la conversación. Me interesaría ver la reacción de tu seda a algunos venenos de Bai, comenzó Bai Mason. Entonces Kai Renxiang le lanzó una mirada a Lindy, y Lindy sonrió disculpándose. Ya venían más invitados. Ojos al frente. Tendría que averiguar qué estaban haciendo esos dos más tarde. Los invitados llegaron poco a poco, llegando en 1, 2 y 3. Llegó Heo Xiulan, al igual que Swansea y algunos de los antiguos tutores de Lindy. Zeno entró solo, todavía parecía incómodo, aunque estaba bien vestido. A medida que las llegadas comenzaban a disminuir, Lindy se encontró enfrentando la segunda sorpresa del día. Cuando apareció a la vista una cabellera roja, incluso los labios de Kai Renxiang se movieron brevemente y fruncieron el ceño. Sin embargo, cuando San Malen se detuvo frente a ellos, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros encorvados, Kai Renxiang no perdió el ritmo. Bienvenida, Princesa Sol. Me alegra que te hayas dignado aceptar una de mis invitaciones. Es realmente un placer, añadió Lindy con suavidad. Sabía en un sentido vago que Kai Renxiang invitaba regularmente a todos los que superaban cierto estatus a evitar ofender, pero supuso que nunca había considerado que esto incluiría a San Liling. Espero que hayas logrado curar tu inquietud, Princesa San. Jaja, supongo que sí, se rió San Liling. Disculpa si mi presencia perturbó tus delicadas sensibilidades el otro día. Espero que hayas recordado mi mensaje. Sixian reflexionó en silencio en su cabeza. Lo hizo, Kai Renxiang respondió uniformemente. Se agradece su preocupación, princesa. Me alegro, dijo San Liling amablemente. Me han recordado que no podemos permitir que pequeños rencores e indiscreciones se interpongan en el camino de la cooperación. Después de todo, todos somos sirvientes de un solo imperio, dibujó. Una vista admirable, dijo Kai Renxiang mientras Lindy intentaba mantener una expresión dudosa fuera de su rostro. Eres bienvenida a mi reunión, Princesa San. Espero que lo encuentres satisfactorio. San Lilin asintió y luego pasó junto a ellos. Lindy compartió una mirada larga con su señor. Parecía que no era la única que no se lo creía ni por un instante. Por ahora, había poco que hacer al respecto. Ella permaneció al lado de Kai Renxiang hasta que terminó el saludo. Mientras Lindy subía las escaleras del escenario y dibujaba su flauta para comenzar a tocar la primera de sus nuevas piezas, sus pensamientos se dirigieron a la fiesta que se avecinaba. Si bien observaba a todos lo mejor que podía desde el escenario, tenía que considerar cómo pasaría su tiempo en el intermedio entre las actuaciones. Cuando Lindy comenzó su primera pieza de la tarde, permitió que Sui se moviera y tejiera sin esfuerzo el Spring Breeze canto en las notas ligeras y efímeras de su canción. Al estudiar el arte de la armonía del viento danzante, le preocupaba que fuera demasiado directo e intrusivo, o incluso grosero, para usarlo en reuniones sociales, pero al asistir a estas reuniones, había comenzado a aprender algunas reglas tácitas. Simplemente se aceptó que todos escucharían a los demás. Si Lindy se concentrara y dirigiera su atención a cualquier asistente a la fiesta, podría ver los rastros de las artes de la percepción. Kai Renxiang proyectó un resplandor invisible sobre el grupo de jóvenes nobles con los que conversaba, y su sombra se extendió más allá de ellos hacia la multitud cambiante. La presencia de Bai Misen se cernía en el rincón más alejado, exudando periódicamente zarcillos de y como una serpiente saboreando el aire. Bao Qingling estaba envuelta en una red flotante de hilos que vibraban con cada movimiento y palabra que pasaba a su alrededor. Sin embargo, estas artes de la percepción no estaban exentas de controversia. A medida que las suaves notas de su canción se extendían por el pasillo, la gente entraba y salía. Miró a Wen Cao, conversando tranquilamente con otro chico, y encontró sus sentidos distorsionados, como si estuviera viendo y oyendo a través de un velo de agua ondulante. Miró a San Liling y el latido de un corazón monstruoso ahogó las palabras exactas de San mientras charlaba con una chica que Lindy no reconocía. Fue un poco irritante que ella se enterara de esto hace tan poco tiempo.
Sin embargo, no podía resentirse con sus amigos por no explicarles. Como muchas otras cosas, simplemente no era algo de lo que se hablara. Era algo que se sabía implícitamente, de la misma manera que ella sabía que hablar en voz alta haría que la gente cercana escuchara sus palabras. Si alguien hubiera necesitado que le explicaran eso, ¿no estaría desconcertada? La norma que había descubierto le dio una nueva perspectiva sobre estas reuniones. Todo fue un gran baile de juego y contrajuego. Aún así, al menos, estaba empezando a desarrollar las herramientas adecuadas también para este campo de batalla. Entonces Lindy jugó y Lindy observó. El estado de ánimo general era bueno. Los discípulos quedaron satisfechos con su actuación y los refrigerios proporcionados. En conversaciones casuales, los elogios a su señor llegaban fácilmente a muchos labios. El rápido y constante ascenso de filas que estaba experimentando no estaba provocando mucho resentimiento, pero los comentarios que escuchó sobre sí misma tenían un tono menos positivo. De los descendientes de varios clanes de los Mares Esmeralda, había un cierto aire de resentimiento hacia ella, como si hubiera arrebatado algo que les pertenecía. Más molesto fue el desprecio velado hacia algunas de sus acciones recientes. Sion se quejó de que ella era irreflexiva y destructiva por provocar la tormenta en Arrowkick sin previo aviso. Que perdió el tiempo jugando con mortales y que construyó su bastón con basura de alcantarilla, ignorante de la falta de confiabilidad inherente de ese tipo. La última queja fue especialmente molesta porque siempre existía el trasfondo de que ella también era de ese tipo y que, obviamente, alguien debería ocuparse de desplazarla de la posición en la que se encontraba al lado de Kai Renxian. Por supuesto, no podía actuar según los comentarios que había obtenido cuando las notas de su canción perforaron los velos oscurecedores de los asistentes a la fiesta, artes sociales de enmascaramiento. Simplemente no era así como funcionaba el juego. No, ella tenía que sonreír, mantener sus cuchillos bajo la manga y actuar como si las únicas cosas que había escuchado fueran las cosas que le decían en la cara. Lindy había dejado de lado muchos rencores mezquinos en la secta exterior a medida que superaba a sus perpetradores. Había fijado sus ojos en escalar la montaña de cultivo y había dejado de lado a sus detractores como distracciones sin sentido. Pero eso ya no era realmente una opción, pensó con tristeza. Tal vez estos individuos específicos podrían ser tratados de la misma manera, pero las familias de Amodsis y más allá que representaban no eran tan fácilmente ignoradas. Lindy no permitió que ninguno de sus pensamientos se expresara en su rostro ni en su canción, y continuó tocando la suave melodía que había compuesto para la fiesta mientras dirigía su atención a preocupaciones más individuales. Aunque su arte no le permitía percibir las palabras reales de St. Madeleine, aún podía observar las acciones de la niña, que eran muy mundanas. La princesa charlaba, se mezclaba, reía cortésmente en las bromas y, en general, actuaba como cualquier otro noble en la reunión. San todavía mantenía su postura encorvada e informal y escatimaba en movimientos formales, pero en todos los demás aspectos parecía simplemente comportarse sola. Bai Mason parecía sorprendentemente cómodo entre los invitados. Las ondas de terror que una vez había desatado con cada uno de sus movimientos ahora estaban controladas y hablaba con facilidad con quienes la atacaban. Lindy incluso vio lo que sospechaba que era la fuente de las quejas anteriores de Mason, un apuesto joven con túnicas blancas y negras que parecía aferrarse a cada una de sus palabras. Lindy no se perdió la chispa de animación adicional que entró en la expresión de Mason cuando quienes buscaban su atención se desviaron y la niña pálida se volvió hacia Bao Qingling, quien flotaba cerca, irradiando picazón por su expresión fruncida el ceño. Ella también había captado la atención de los Bao cambiando periódicamente, por lo que Lindy sospechó que hablarían más tarde de todos modos. Sin embargo, finalmente su primera pieza terminó y Lindy se alejó del escenario para ser reemplazada por un joven con un Guqin cuyo nombre se le escapó en ese momento. Ella le hizo un gesto cortés con la cabeza al pasar junto a él. Sixian dibujado. Lindy consideró sus opciones mientras se dirigía a la mesa de bebidas y aceptaba una taza de vino de ciruela pálida. Habría sido un poco embriagador para un mortal, pero para cualquiera aquí, bien podría haber sido un simple jugo de fruta. ¿Qué debería hacer ella? Por lo general, en estas reuniones, ella saludaba y conversaba con cualquiera de sus amigos que estuviera presente e intercambiaba bromas con el puñado de personas que se acercaban a ella. Esa fue la única razón por la que recordó el nombre de ese tal Gwen. Él fue constante al encontrarla y saludarla en estas cosas.
Miró en la dirección desde donde podía sentir el de Gwen. Hoy parecía bastante retraído. A ella le parecía bien, aunque sabía que él era un contacto valioso en la provincia de Avon Rivers, no le importaba mucho. Pero ella se estaba distrayendo. Lindy tomó un sorbo de su taza y luego se giró y comenzó a caminar hacia la parte más iluminada de la habitación. Sixian preguntó en voz baja. Lindy pensó en retrospectiva. Kai Renxian sería quien observaría y aprendería. Además, estaba segura de que nadie podría disfrutar estando solo, rodeado de caras falsas en estas reuniones. Bueno, Siulan podría hacerlo. Esa chica parecía deleitarse intercambiando insinuaciones y burlas con gente hostil. Sin embargo, ella atribuyó esto a la actitud agresiva y confrontativa de su amiga. Lindy dejó esos pensamientos a un lado mientras se abría paso entre la multitud para llegar a Kai Renxian. Conta. Forja del destino. Hilos 34 pares 2. Hilos 34 pares 2. Lindy encontró a su señor rodeado por un pequeño grupo de discípulos. Entre ellos se encontraba Bian Ya, su antigua tutora. Llevaba un vestido ajustado de 2 capas de verde y blanco brillantes, y su cabello estaba recogido en un arreglo complejo, tejido a través de peines y flores. Bian Ya todavía se sentía como una ligera brisa primaveral soplando a través de un campo de flores fragantes para los sentidos de Lindy. Hubo otro niño que le llamó la atención con su cultivo. De complexión delgada, con rasgos ásperos, piel más oscura y un aire ligeramente lobo a su alrededor, se paró con confianza y facilidad junto a Bian Ya. Llevaba una túnica gris carbón con dobladillos blancos marcados por patrones geométricos simples en hilos de oro. Su espíritu se sentía como un cielo nocturno claro en una noche sin luna, pero el leve olor a sangre se filtraba debajo de él como si pasara por la puerta de una carnicería. También había un tercero, un niño delgado como un látigo, vestido con una túnica verde oscuro y una gorra alta negra. Tenía rasgos pálidos y hermosos con un toque femenino. Por un breve momento le recordó al príncipe de aquel terrible sueño. Se quedó quieto con una taza en la mano a un lado, con la mirada medio tapada, aguda e inquisitiva. Su cultivo se sentía como un sauce viejo y desgastado por el clima que se elevaba desde el lodo burbujeante de la orilla de un río asfixiado por juncos. Había otros discípulos, pero eran iguales o menores en el cultivo, lo que apenas atrajo la atención de Lindy mientras se deslizaba hacia el grupo suelto que rodeaba a su señor. Es cierto que las tribus de las nubes se han vuelto retiradas en la última década. Sin embargo, quiero advertir contra la creencia de que esto los convierte en una fuerza agotada. Lindy escuchó a su señor decir mientras sintonizaba la conversación, barajando el otro ruido de fondo de su atención para que Sixian lo examinara más tarde. Parecería menos que óptimo sobreestimarlos también, señaló con voz cautelosa el niño con el que conversaba Kai Renxian. Era bajo y de complexión ancha, con el comienzo de un bigote espolvoreando su labio superior. No había una manera amable de decirlo, pero le recordó a Fan Yu mientras su espíritu hablaba de una roca que retumbaba cuesta abajo, crecía y recogía escombros. Si se les deja su suerte, solo volverán a atacar un año más. Enfrentarse a una bestia en su propia guarida es un asunto completamente diferente a defender sus corrales. Sir Wong, dijo con voz seca el más rudo de los 2 chicos de los que había tomado nota. Sin embargo, ella no se perdió el giro ligeramente irrespetuoso que su lengua le dio a la palabra señor. Hay que estar preparado para mantener la guarida, de lo contrario el coste de la toma se desperdiciará cuando entre una nueva bestia. No es que haya límites al número de tribus que acechan en las montañas. Dale la vuelta a una roca y estallarán 5 más. Wang le lanzó una mirada venenosa, pero fue Kai Renxian quien habló. Las palabras de Sir Luo no carecen de mérito, dijo con suavidad. La opinión de la madre sigue siendo que la consolidación de nuestros territorios actuales seguirá siendo la prioridad. Si bien elogio el celo de su familia por enriquecer el imperio y nuestra humilde provincia, tendré que pedirle que transmita las palabras de paciencia de mi madre a sus mayores. Por supuesto, Lady Kai, dijo el aparente descendiente de Wang, haciendo una reverencia. Simplemente deseaba presentar ciertas ideas para su consideración. Kai Renxian asintió levemente antes de que sus ojos se dirigieran hacia donde Lindy estaba detrás del círculo principal. Lindy, ¿ha surgido alguna preocupación? De ningún modo, Lady Kai. Lindy respondió,
juntando sus manos frente a su pecho e inclinándose hacia los nobles reunidos. Con un poco de tiempo libre, simplemente pensé en observar las discusiones de mis compañeros de nuestra bella provincia. Espíritus, hablar así la hacía sentir tonta. Oh, y aquí pensé que los extranjeros eran tu único ámbito de interés, dijo el niño afeminado con voz sedosa. ¿No fue para eso que Nuestra Señora consiguió sus servicios? He contratado los servicios de Lingbi por varias razones, intervino Kai Renxiang, interrumpiendo la conversación. Eres bienvenido a pasar tu respiro de tus deberes observando, por supuesto. Muchas gracias, Lady Kai, dijo Lingbi simplemente. Aunque ya conozco a la señorita Bian, ¿puedo solicitar humildemente el resto de sus nombres? Respondieron, algunos con más renuencia que otros. El niño delgado y lobo era Luo Son, y el afeminado Men De, miembros de las familias de los condes orientales y occidentales. Aparte de Wang Chao, el resto eran descendientes dispersos de la familia de vizcondes y barones de todos los alrededores de Emerald Seas. Cuando la última de las presentaciones se calmó, Bian ya le lanzó una sonrisa. Tengo que decirlo. Señorita Ling, sus talentos son verdaderamente admirables. Me han impresionado ambos desafíos hasta ahora. Le advertiría a la señorita Ling que se controle mejor en el futuro, dijo Men De en voz baja. La última actuación en su duelo superó el buen gusto. Tienes toda la razón, dijo Wang Chao, sacudiendo la cabeza. No puedo hablar en contra de tu talento musical, pero esa parte al final del duelo fue un poco cruel para usarla con un compatriota, ¿no? Luo Son se burló. Mostró las virtudes de una noble de los mares Esmeralda, belleza y gracia envolviendo una furia rápida y fatal. No hay necesidad de ser blando cuando un anciano supervisa los asuntos. En todo caso, su duelo despejó algunas de las dudas que planteó la primera competición. Mi oponente dio lo mejor de sí contra mí, respondió Lindy con cuidado. No le haría el insulto de contenerse por lástima. Descubrirás que tus arrendadores generalmente no saben qué es lo mejor para ellos, se burló Men De. En el futuro, considere utilizar el juicio superior que su cultivo y posición le brindan, en lugar de simplemente satisfacer el orgullo tonto. Sixian susurró. Gracias por su consejo, Sir Meng, dijo Lindy, sin dar ninguna indicación externa de que hubiera escuchado a Sixian. Dejando de lado ese consejo de Meng, Wang Chao resopló y le lanzó a Meng una mirada descontenta. Ocurre que esta es una oportunidad rara. Debe estar al tanto del rumor repugnante que ya ha comenzado a difundirse sobre su casa. Señorita Ling, ¿podrías abordar el asunto? A pesar de sus mejores esfuerzos, Lindy pudo sentir que su expresión se endurecía. Simplemente estoy recompensando la lealtad. Aquellos que éramos amigos de mi madre y de mí cuando estábamos en una posición baja merecen eso. Aunque quizá ella misma no los recordara, su madre sí los veía como amigos, y eso era suficiente. Si la familia Liu está realmente en una situación tan difícil, estaré encantado de discutir una recompensa por reclutar a algunos de sus ciudadanos. Luoso le sonrió levemente mientras Mende simplemente meneaba la cabeza de manera condescendiente. Pero Bian ya le lanzó una mirada comprensiva. Sin embargo, todas sus respuestas se calmaron cuando Kai Renxian se aclaró la garganta. Me siento decepcionado, pero no sorprendido, al encontrar a quienes se obsesionan con tonterías insignificantes, incluso en mi propia provincia. Es lamentable, pero confío en Lindy para el mantenimiento de su propia casa. Bien dicho, mi señora, dijo Bian ya suavemente. Realmente es lamentable ver que se tomen en serio semejante tontería. Es un asunto bastante menor, dijo Mende con suavidad. De todas formas, creo que deberíamos volver a los asuntos anteriores. Lindy suspiró aliviada cuando le permitieron abandonar el centro de atención y observar las interacciones de los nobles. Ella mantuvo su propio consejo y habló principalmente para apoyar a su señor cuando era apropiado. La foto que recibió no fue alentadora. Por supuesto, se trataba solo de hombres y mujeres jóvenes, pero parecía que ni siquiera el ascenso de Kai Cenua había unido las divisiones internas de la provincia. Luo y Meng se atacaban entre sí con regularidad y ambos menospreciaban a los Wang por ser una familia de conde recién criada. Mientras tanto, Wang se puso furioso con todos los demás. Los vizcondes y varones se peleaban en sus propias manadas, compitiendo por palabras favorables de los que estaban por encima de ellos.
la posición de Bian ya le parecía extraña. Ella sabía que los Bian eran una casa de vizcondes, pero Bian ya fue tratado con un respeto cercano al de los condes descendientes. Lindy no estaba segura de si era una cuestión de cultivo o algo que tuviera que ver con el hecho de que su clan servía directamente bajo el mando de los Kai. Finalmente, tuvo un momento para hablar a solas con su señor mientras el grupo se dispersaba y buscaba la mesa de refrigerios. También estaban verdaderamente solos, señaló Lindy, ocultos bajo la mirada espiritual de la presencia de Kai Renxian. Lo siento, no puedo ser de más ayuda en situaciones como esa. Lindy se disculpó en voz baja. No espero que sigas el ritmo de esa manada en disputa todavía, murmuró Kai Renxian. Aunque me sorprende que lo hayas intentado por tu propia voluntad. Lindy se sintió avergonzado. Siento como si no hubiera estado haciendo todo lo posible con respecto a usted, Lady K. Quería empezar a revertir eso. Kai Renxian meneó la cabeza muy levemente. Tu deber principal sigue fortaleciéndose lo suficiente como para seguir siguiéndome, pero aprecio el gesto. ¿Puedo sugerirle que se acerque a sus eventuales pares individualmente? Tus talentos son más adecuados para ese tipo de interacción. Lo tendré en cuenta, dijo Lindy cuando llegaron a la mesa. ¿Y usted, Lady Kai, hay algo que pueda hacer para ayudarla? Su señor le lanzó una mirada con el rabillo del ojo. Si su programa de cultivo lo permite, encontraré un espato refrescante una vez que esto termine. Creo que puedo encontrar el tiempo, respondió Lindy secamente. Pero debería irme. No quisiera dejar a tus invitados sin entretenimiento. Cuando regresó al escenario para su segunda pieza, Lindy reflexionó sobre el futuro. El tiempo que le quedaría en la secta sería algo fugaz, pero lidiar con la nobleza de Amodsis probablemente sería un pilar de su vida en el futuro. Sixian se rió cuando Lindy comenzó a jugar. La vida no siempre puede ser divertida, pensó Lindy distraídamente. Pero, al igual que Swansea, no estaría de más hacer algunos amigos más, ¿verdad? O al menos, podría recopilar información sobre futuros enemigos. Entonces, mientras exponía sus sentidos a través de su canción, Lindy reflexionó sobre hacia dónde dirigir su atención durante su siguiente descanso. Lindy consideró las palabras de su señor mientras dejaba que su punto de vista deambulara por la habitación, continuando con las notas de su melodía. Se alegró de haber adquirido el arte de Harmony of Jansen Wend. Incluso si no podía ver a través de la ofuscación de todo arte social, simplemente escuchar sin un arte técnico era un esfuerzo inexacto incluso en el mejor de los casos. Ahora, sin embargo, podía relacionar mucho más fácilmente los rumores con los labios que los decían y ver las reacciones de aquellos a quienes se les hablaba directamente. Haría que la lista de información que le entregó a Kai Renxian al final de la noche fuera mucho más detallada y útil. Aún así, dejando de lado las escuchas generales, su encuentro con algunos de los descendientes de las familias más altas de Amodsis había sido esclarecedor. Kai Renxian tenía razón, no estaba del todo preparada para bucear en aguas profundas, por así decirlo. Entonces, cuando su segunda pieza terminó, ya sabía a dónde iba a ir. Necesitaba construir una base amistosa antes de intentar nuevamente alcanzar los niveles superiores. Después de hacer una reverencia ante el cortés aplauso del público, bajó del escenario y cruzó el suelo hasta donde dos caras conocidas estaban charlando. Dian Ya, con quien había hablado justo antes, pero su compañero de conversación era uno con quien Lindy no había hablado en muchos meses. Ruansen había sido su primer tutor, cuando ella era apenas una cultivadora del Segundo Reino. Él le había dado lecciones sobre los fundamentos de las artes musicales que habían resultado útiles durante todo el año anterior, incluso cuando ella había comenzado a aprender de Sekin. Ruansen no había cambiado mucho desde la última vez que lo vio. Todavía vestía una túnica holgada y abierta con diseños floridos bordados en seda. Su cabello era quizás un poco más largo, y ahora tenues rayas de color azul oscuro se entrelazaban con el negro, pero su hermoso rostro y su sonrisa tranquila eran muy parecidos. Sixian reflexionó. Lindy mantuvo su expresión recta y serena mientras le daba al espíritu un golpe mental, al que respondieron retirándose, riéndose más profundamente en sus pensamientos. Podía sentir que ambos discípulos internos mayores habían notado su acercamiento a medida que se acercaba, por lo que no se sorprendió cuando su conversación disminuyó y Ruansen se giró para mirarla. Hermana menor Lin, saludó cálidamente y ofreció una reverencia poco profunda.
Esa fue una pieza maravillosa. Harás que tu pobre hermano mayor se sienta inadecuado si sigues mejorando tan rápido. Eres demasiado amable, hermano mayor Ruan, respondió ella, devolviéndole su arco. Todavía tengo mucho que aprender en el arte de la música. Ah, ¿entonces ustedes dos se conocen? Dian ya preguntó, mirando entre los dos. Este solo ofreció unas pocas pequeñas lecciones a su hermana menor, que ella llevó bastante lejos. Ah, ¿es este el orgullo del mentor? Ruansen suspiró aireadamente. Estoy agradecido por tus lecciones, por supuesto, respondió Lindy con diversión. Ya he aprendido lo divertido que es burlarse de los jóvenes. Oh, qué rápido crecen, dijo Ruansen con orgullo. Realmente has florecido maravillosamente, hermana Junior Lin. Lindy forzó el rubor que quería subir por sus mejillas. Afortunadamente, Dian ya la cubrió, levantando una mano para cubrirle la boca mientras reía delicadamente. Vaya, parece que tienes más facetas de las que creía, señorita Lin. Lindy tosió en su mano. Lindy está bien, si te agrada. En cualquier caso, solo quería agradecerte por tus amables palabras anteriores, hermana mayor bien. Mi nombre servirá, dijo suavemente la niña mayor. Por favor, no pienses en ello. Creo que es bueno ser amable con los nuevos jugadores en el juego, y fuiste un estudiante obediente. Eres más valiente que yo, hermana menor, si ese tipo de esgrima te gusta, dijo Ruansen con gravedad, levantando la taza en su mano como un brindis. Este elige el camino del humilde músico. ¿Tu abuelo no ha llegado recientemente al reino índigo? Preguntó Bian Ya. Quizás te convenga comenzar a afilar tu hoja tú mismo. Ah, pero este tiene muchos hermanos, hermanas y primos mayores, que tienen el asunto bajo control, señaló Ruansen. Me mantendré en mis áreas de talento. Pensamiento de Sixian. Quizás, pero Lindy pensó que tenía suerte de tener a otros que lo cubrieran. Si no fuera de mala educación, dijo en cambio, ¿podría saber algo de sus familias? Todavía estoy aceptando las conexiones en Emerald Seas. No dejes que nuestros compañeros te engañen. Esas conexiones son tan enredadas como las ramas del crecimiento más antiguo. Los Sui y sus predecesores carecían de administradores, dijo Bian Ya amablemente. La familia Bian supervisa algunos de los cultivos de té más rentables en Emerald Seas, y tenemos el rango de vizconde, sirviendo por debajo del honrado Kai. Aunque la sólida base de tu estimado patriarca en el reino violeta ha hecho que las cosas se desmoronen nuevamente. Creo que su abuelo también se estaba acercando a ese reino, señorita Bian, destacó ligeramente Ruansen. Por desgracia, esas tierras no pueden conjurarse enteras a partir del éter. Así es, dijo Bian Ya, divertido. No todos podemos tener tanta suerte como los Ruan, que bordean un desierto que ha permanecido en barbecho durante siglos. Supongo que sí, suspiró Ruansen, luciendo como si deseara poder tocar su instrumento. No somos más que humildes varones que sirven bajo el mando de Bao, señorita Ling, supervisando arboledas de valiosos árboles espirituales. Los recortes generan grandes beneficios y además son perfectos para su uso en la fabricación de instrumentos. De ahí nuestro nombre. Lindy no necesitó la ayuda de Sixian para leer entre líneas de la conversación. Tenía sentido entonces que Bian Ya fuera amigable con personas como ella o Ruansen. Dado que su familia era una potencia en ciernes, los clanes más antiguos serían en gran medida hostiles por defecto. Los amigos y aliados tendrían que venir de fuera de ese círculo. Sixian reflexionó con tristeza. ¿Y qué pasa con usted entonces, señorita Ling? Preguntó Bian Ya. ¿Sabes qué harás en el futuro? Lindy consideró su respuesta pero luego respondió, mi deber principal será atender a Lady Kai, por supuesto, pero creo que una vez que termine su tiempo en la secta, habrá un feudo en la frontera sur esperándonos. Me temo que aún no se han resuelto los detalles exactos. Creo que es una publicación con muchas oportunidades, dijo Bian Ya pensativamente. Solo puedo pensar en unos pocos lugares que podrían ser aptos para que los supervise una joven heredera, y todos son lugares selectos, ignorando a los bárbaros. Eso es algo muy difícil de ignorar, hermana de la secta, dijo Ruansen secamente. Bian Ya señaló, uno debe soportar riesgos y dificultades para lograr el éxito. Eso es solo sentido común.
Lo tendré en cuenta, dijo Lindy. Espero poder contar contigo para recibir consejos en el futuro, hermana mayor. Naturalmente, dijo la niña con una sonrisa. Después de todo, nunca se pueden tener suficientes amigos. Quizás debería salir, dijo Ruan-sen en voz alta. Se dice que cuando las damas conspiran, un hombre sensato debe huir. ¿Qué clase de dicho cobarde es ese? Lindy preguntó con una ceja levantada. Él respondió con una sonrisa fácil. Uno hecho por hombres de poco sentido real, creo. Pero para ser serio, si deseas discutir temas de política, no soy la más útil, hermana menor. Te subestimas, Sir Ruan-bien ya dijo astutamente, con sus largas pestañas ondeando. De lo contrario no te habría buscado. Lindy miró entre ellos y de repente se dio cuenta incómodamente de la apariencia y el tono con el que la niña mayor hablaba con su antiguo tutor. Una parte de ella sintió cierta envidia a Oscar por la forma en que el niño mayor de repente encontró la necesidad de aclararse la garganta. Ella disipó el sentimiento tonto inmediatamente. Sixian murmuró. Lindy también ignoró eso. Estoy segura de que el hermano mayor Sen todavía tiene muchos buenos consejos, dijo en cambio. Pero ha pasado bastante tiempo desde que escuché tocar a Senior Brother. Me sorprende que nunca hayas ocupado un puesto en una actuación. Si Ruan puede ser sorprendentemente tímido, dijo Bian ya riendo. Jaja, tal vez esas palabras tenían algo de verdad, lamentó Ruan-sen. Ustedes dos ya han unido sus fuerzas. Si ignorara la sensación incómoda que le daban los coqueteos de Bian ya, Lindy diría que la charla que siguió fue en realidad un poco divertida. Cuando el tema pasó de la política, su conversación pasó a la música y la poesía, que eran temas mucho más fáciles. Aún así, abandonó la conversación con sentimientos encontrados. Estaba contenta de haber conseguido una relación amistosa con dos de sus mayores, pero... Lindy meneó la cabeza mientras se acercaba al escenario para su última pieza. Ella estaba siendo tonta. Lindy centró su atención en su destino, pero antes de poder llegar al escenario, encontró su camino bloqueado por Bao Qingling, que parecía ligeramente furioso. Aquí, dijo la niña sin rodeos, empujando una mano hacia Lindy. Contenía un costoso sobresellado con cera dorada. Mi hermano quería que te diera esto. Lindy parpadeó, desconcertado, y aceptó el sobre. Gracias, dijo ella, sintiéndose insegura. De nada, dijo la niña mayor con voz aburrida, pasando rozando a su lado. Envía tu respuesta pronto. Lindy miró a la niña que se retiraba hacia atrás y luego hacia el sobre con leve inquietud. ¿De qué se trataba eso? Ella meneó la cabeza. Tendría que leerlo más tarde. El escenario estaba vacío y ella no podía dejar a los invitados de su señor sin entretenimiento. Haría quedar mal al Kai. De alguna manera, pensó Lindy, esta noche fue más agotadora que las anteriores. Ella no podía decir que no estaría contenta de ver el final. Incluso tenía un Spar que esperar con ilusión. Forja del destino. Hilos 35 pares 3. Lindy se lanzó a través de un bosque de troncos de piedra envuelto en niebla, con su piel brillando con luz esmeralda por el poder de las técnicas que corrían a través de sus canales. La melodía del valle olvidado resonó en la fría oscuridad del atardecer, y fantasmas de ojos rojos la acechaban y merodeaban en las sombras. Sin embargo, al igual que la noche misma, solo podía retroceder antes de la salida del sol. La piedra explotó en polvo y vidrio fundido mientras un sable forjado con luz incolora atravesaba el espacio que habían ocupado los pilares, haciendo que sus copas se derrumbaran como árboles que caen, y Lindy esquivó el arco de su balanceo por centímetros, disolviéndose mechones de su cabello en sombras en lugar de quemarse. Incluso mientras Lindy giraba para enfrentarse a su enemigo, los ojos de la heredera ardían de resplandor que quemaba los mismos flujos de y que mantenían sus artes. Sin embargo, incluso cuando Kai Renxian metió su delicado puño debajo de las costillas de Lindy y la lanzó hacia atrás con un estruendo amortiguado de aire desplazado que esparció polvo en todas direcciones, la pátina de luz verde que protegía a Lindy se mantuvo el tiempo suficiente. Lindy hizo una mueca mientras giraba en el aire de modo que fueron sus pies los que golpearon el pilar, en lugar de su espalda. El impacto aún astilló la roca, enviando una telaraña de grietas a través del pilar y obligándola a rebotar,
parpadeando entre las sombras para resurgir mientras se derrumbaba sobre el espacio donde había estado. Una técnica interesante, la voz de Kai Renxian sonó cuando la heredera se giró, levantando su sable nuevamente a una fuerte postura de guardia con las dos manos mientras Lindy se reposicionaba en las sombras. La luz irradiaba desde Kai Renxian en todos los ángulos y la tela de su vestido se ondulaba con un movimiento hambriento. Aunque la niebla de Lindy rodeaba a Kai, no podía tocarla y ardía con tanta seguridad como cualquier niebla expuesta a la luz. Realmente disfrutas haciendo uso de artes que obligan a tus oponentes a esforzarse hasta el agotamiento si desean dominarte. Lindy se permitió una sonrisa mientras Xian se esforzaba, purgando el resplandor ardiente de sus meridianos y permitiéndole renovar Deepward Vitality. Si bien charlar en la batalla era generalmente una tontería, esto era solo un combate, así que estaba bien. Afortunadamente, también pudo hacerlo sin romper su canción. Xian fue de gran ayuda en ese sentido. También podría imaginar otros usos para la capacidad de falsificar voces individuales. Por ahora, sin embargo, pensó, y el viento vibró como si hubiera hablado. Lady Ka ha sido una muy buena maestra al mostrarme la necesidad de defenderme de disipar las artes. El escudo más fuerte o la espada más afilada son inútiles si se arrancan de las manos de su usuario, estuvo de acuerdo Kai Renxian. Incluso mientras hablaba, Lindy se tensó, aplicando otra técnica de blindaje mientras la heredera se lanzaba, estrellándose contra los pilares que se encontraban entre ellos como un meteorito. Lindy desapareció en la sombra, con sus extremidades parpadeando con la velocidad del stop motion mientras evitaba el empuje del sable de la niña, pero fue solo una finta. 3 anillos de luz entrecruzados surgieron a su alrededor y descargaron innumerables rayos de luz ardiente a solo un dedo de su superficie interior. Deepwood Vitality se hizo añicos bajo el fuego del primer anillo, y fue solo su rápida reacción la que le permitió escapar de la jaula del segundo y tercer anillo cayendo en la insustancialidad. A pesar de su desplazamiento hacia las sombras, emergió de la jaula radiante con su levemente agotado de sostenerse contra el resplandor que tallaba su forma sombría. Pero fue solo una distracción. Mientras Lindy se reorientaba, se encontró bajo un ataque implacable. El sable de Kai Renxian era una mancha de luz cegadora que se extendía y giraba por el aire, obligándola a retirarse, fluyendo alrededor de la hoja o desviándose con antebrazos blindados con I, pero sin encontrar nunca sus golpes de frente. Lindy sabía por experiencia que hacerlo era inútil. Kai Renxian ya se había vuelto mucho más fuerte en comparación con sus largueros antes del torneo. Antes sus golpes eran fuertes, pero ahora eran irresistibles. Incluso Thousand Rings Unbreaking solo pudo resistir un golpe real antes de que las técnicas de Kai superaran su inamovilidad conceptual. Lindy se preguntó brevemente qué se podía decir de la familia Kai de que una de sus artes principales era algo de un impulso hacia adelante tan imparable. Dijo Xian sarcásticamente. Lindy se permitió una pequeña sonrisa. Eso fue bastante cierto. Mientras se balanceaba hacia un lado, evitando un golpe ascendente con las dos manos, el grito de su espada voladora resonó en la niebla y la hoja en espiral salió disparada del almacenamiento, con su punta a apenas 1 centímetro de la cara de Kai Renxian cuando se había solidificado. La seda roja salpicaba a alas estilizadas sobre el pecho de su señor se onduló y los ojos bordados se entrecerraron. Luego el mundo se volvió blanco cuando la luz alrededor de Kai Renxian ardió. Durante el más mínimo instante, vio un rostro inhumano y sin rostro antes de que Lindy cerrara los ojos, entrara en razón y se arrojara hacia atrás. Esa técnica, la revelación celestial, fue tal un dolor. Era similar a Deepward Vitality, pero bloqueaba incluso las técnicas táctiles residuales. Lindy agradeció en silencio a Xian mientras un pulso de ilunar lavaba lo peor de la ceguera, pero sus sentidos espirituales todavía estaban borrosos y manchados. Ella retiró su espada de niebla voladora y ésta giró alrededor de su cabeza, emitiendo un triste silbido. Estás mejorando en el manejo de tu arma de dominio como parte de ti, elogió Kai Renxian mientras su visión se aclaraba, y las mejillas de Lindy se pusieron pálidas cuando vio la brillante cinta de seda blanca que ahora revoloteaba sobre la cabeza de la otra chica. Las 6 campanas de plata que colgaban de él sonaban alegremente, resonando a través del bosque de pilares en ruinas. Lindy activó 100 Ring Armament, renovó los efectos de Sable Crescent Dancer y se movió mientras la destrucción descendía del cielo. 6 rayos de luz centelleantes cayeron sobre el lugar donde había estado por última vez.
Los escombros se redujeron a polvo y polvo, los pilares se rompieron y se excavaron profundas trincheras en la tierra mientras las 6 vigas se enfocaban en un punto y se desplegaban, persiguiendo su forma sombría a través de su niebla cada vez más irregular. Y esa técnica sigue siendo injusta. Sixian gritó, dando palabra a sus pensamientos. Kai Renxian ya había llevado su arma de dominio al siguiente nivel, imprimiéndole una técnica para mejorar el arma. Ahora, tenía que evitar la luz abrasadora de 6 rayos de búsqueda que cortaban su sala de maniobras mientras seguía tratando de mantenerse alejada de Kai Renxian. Apretando los dientes, envió su Singing Mist Blade en espiral, bailando a través de las líneas de luz. La debilidad del arma de dominio de Kai era que no era adecuada para atacar otras armas de dominio y era relativamente endeble. Si al menos pudiera hacerle 1 o 2 agujeros, interrumpiría el espectáculo de luces al intentar encerrarla. Por supuesto, la propia Kai Renxian eligió ese momento para emerger de un amplio rayo de luz con su sable ya moviéndose en un corte ascendente. Sus ojos brillaban con una luz incolora, y esta vez, la luz abrasadora y el peso opresivo aniquilaron los flujos de anclaje del armamento de los 100 anillos. Su técnica era poderosa y la había proyectado perfectamente, pero el poder puro y el toque corrosivo de la luz de Kai eran demasiados. La cantidad de que la heredera tuvo que derramar fue el único consuelo que tuvo cuando el borde abrasador del sable de Kai Renxian destrozó su técnica defensiva y la arrojó de regreso a un amplio rayo de luz que atravesó su espalda con un silbido como metal abrasador arrojado al agua fría. Sui la protegió, elevándose como humo brumoso desde su espalda y hombros mientras Lindy parpadeaba y desaparecía. Sin embargo, parece que ese arte todavía no es lo suficientemente bueno como para detenerte. Lindy, a través de Sixian, se quejó y ya estaba trabajando para apuntalar sus maltrechas defensas. Ella no podría usar el armamento de los 100 anillos por un tiempo. Ni siquiera Sixian pudo disipar la técnica que había utilizado Kai. Su presencia me obliga a gastar y más libremente de lo que me gustaría, respondió Kai Renxian desde algún lugar dentro del polvo y los rayos de luz danzantes. Es valioso limitar las opciones de un oponente. Ella supuso que eso era cierto, y sí, con el trabajo que había hecho y las técnicas que había aprendido, Lindy podía obligar a Kai Renxian a desarrollar sus técnicas más fuertes. Entonces, frente a sus compañeros, debería estar realmente bien. Lindy se recuperó cuando la viga que se había abierto camino hacia ella se desvió salvajemente y captó el silbido de su espada en el viento. Puede que no estuviera preparada para ganar, pero tampoco era alguien a quien la heredera pudiera derrotar trivialmente. Había algo de que enorgullecerse en eso, incluso si ninguno de los dos estaba exactamente sacando su bolsa llena de trucos. Lindy yacía boca arriba, respirando pesadamente mientras miraba fijamente el cielo nocturno. El humo y el polvo se habían desvanecido, y solo unos pocos trozos de niebla se aferraban a las sombras de los escombros y de los pilares que aún permanecían en pie. Kai Renxian estaba sentado a poca distancia encima del muñón perfectamente liso de un pilar caído. Su sable yacía sobre su regazo y la heredera pulió silenciosamente la brillante superficie con un cuadrado de tela azul oscuro. Lindy sabía que el mantenimiento era una acción puramente meditativa. Me pregunto cuánto nos odian los chicos de mantenimiento de campo, reflexionó Lindy. No mucho, me imagino. Es su deber, Kai Renxian respondió ausente, sin levantar la vista. Puedo imaginar a unos pocos cultivadores del Tercer Reino cuya batalla no causaría algún grado de destrucción en este lugar. Supongo, dijo Lindy, sin apartar la mirada del cielo. ¿Por qué eliges este campo con tanta frecuencia? Quizás puedas salir adelante, pero pelear aquí tiene que ser molesto para ti. Hay cierta catarsis en la destrucción, explicó Kai Renxian en voz baja. Y me recuerda los costos que se generan cuando se requiere violencia. Lindy miró hacia un lado y luego hacia el otro. Ruinas y escombros era todo lo que veía. Si cerraba los ojos, podía imaginar por un momento que se trataba de un tramo de bosque, o quizás de un pueblo. Ella exhaló en silencio. Puedo entender tu punto. Incluso para un par de terceros reinos como nosotros, es bastante ridículo. No estoy seguro de poder imaginar cómo debe ser una verdadera pelea entre cultivadores superiores. Fragmentos de memoria destrozada, una marea negra de pelaje, garras y colmillos parpadeaban en su mente y ella se estremecía. En mi juventud me llevaron a observar el lugar de la caída de Ogodei, dijo Kai Renxian. Incluso con los espíritus de la naturaleza recuperándola,
la ruina era obvia. La visión de montañas rotas, cañones y cráteres que se extienden por kilómetros y tormentas localizadas que simplemente nunca terminan es humillante, pero también una advertencia. Supongo que es por eso que incluso tu madre soporta a vasallos rebeldes, ¿eh? Preguntó Lindy. No tiene valor gobernar un páramo, coincidió Kai Renxian. Hubo silencio entre ellos antes de que Lindy volviera a hablar. Aún así, ¿cómo lo soporta la duquesa? Apenas estoy empezando a hacerme una idea hablando y escuchando, pero hay mucho caos en Emerald Seas, justo debajo de la superficie. Sé que solo vi a tu madre una vez, pero no puedo imaginarla defendiéndola. Todas estas pequeñas disputas, las confusas cadenas de lealtad y las fronteras conflictivas. Kai Renxian estaba en silencio, el único sonido que hacía era el movimiento de la tela sobre el metal. Debes entender que lo que existe hoy ya es una mejora. ¿Sabías que Emerald Seas ostenta el récord del mayor número de veces que su ducado ha cambiado de manos? No he estudiado mucho las otras provincias, dijo Lindy con el ceño fruncido. Obviamente, los Bai, Sen y Xuan solo han tenido una familia gobernante, pero es Emerald Seas realmente. Con la ascensión de mi madre, son 4 familias ducales, respondió Kai Renxian. Las demás provincias que han cambiado de manos están en su segunda. Lindy miró al cielo y pensó. Se preguntó dónde encajaba la provincia capitalina en eso. Después de todo, estaban en su tercera dinastía. Por supuesto, todas las dinastías imperiales tenían continuidad, así que tal vez eso era diferente. Recuerdo haber mirado las líneas de tiempo históricas. Todavía había milenios de paz entre los cambios. 11 y Ui no eran administradores capaces, dijo Kai Renxian. Rara vez interferían con sus vasallos y la provincia sufría por ello. En el último periodo Ui, incluso la paz imperial solo se impuso esporádicamente. Para el resto del imperio, los mares Esmeralda eran una especie de remanso. Sixian se quejó. La paz imperial era la ley que prohibía a los clanes emprender acciones militares abiertas contra sus pares. Era una ley lo suficientemente básica como para que incluso Lindy la recordara. Sí, si las cosas se hubieran puesto tan mal, ella podría ver por qué las cosas estaban como estaban ahora. Supongo que simplemente cortar todo el nudo enredado se toparía con ese problema del páramo, ¿eh? Tranquilo, respondió Kai Renxian secamente. Lindy suspiró y un movimiento de sus dedos devolvió el sobreforrado de oro que Bao Qingling le había dado al mundo material mientras miraba el sello roto. Ella lo había leído antes del combate, pero se lo había sacado de la cabeza. El lenguaje era florido y había sido redactado en mucho lenguaje sobre comercio y recursos, incluida una mención de Zengui, pero ella podía leer entre líneas. Parecía que Bao Wan no había estado haciendo comentarios de brazos cruzados cuando mencionó la idea de un matrimonio cuando ella lo conoció en la reunión de Wu durante el torneo de Año Nuevo. Sin embargo, fue lo suficientemente astuto como para no hacer ninguna mención directa de tal cosa. Ella supuso que para él, un cultivador del Cuarto Reino, era tan fácil de leer como un mortal. Desarrollar una alianza estrecha con los Bao probablemente sería lo más útil que podría hacer para ayudar con todo este lío, ¿no? Lindy preguntó distraídamente. ¿No sería desagradable?, preguntó Kai Renxian, mirando la carta en sus manos. ¿Se le ha contactado oficialmente para tal cosa? Creo que sí, dijo Lindy, mientras los ojos trazaban el sello de cera roto. Es solo que, incluso si no están presionando para conseguir un contrato de compromiso ahora, ese es el objetivo, ¿no? ¿Cómo afrontas el hecho de saber que vas a tener que venderte así? Kai Renxian la miró y se detuvo a pulir su sable. No entiendo tu dificultad, admitió. Es un poco infantil, ¿no? Lindy suspiró. Qué estupidez decirle a su señor. Esa no era mi intención, dijo Kai Renxian, considerando sus palabras mientras levantaba la espada de su regazo, estudiando la brillante curva del metal. Estaba hablando sin rodeos. El matrimonio y el compromiso son simplemente contratos comerciales como cualquier otro, aunque generalmente más largos en sus términos. Lindy se sentó y miró a la otra chica con una mirada dudosa. ¿Realmente lo crees, no? Sixian gruñó. Si te preocupa un desequilibrio de poder en las experiencias de tu madre, debes saber que tu talento y mi apoyo acabarán con cualquier abuso de ese tipo. Ampliaré los recursos de la familia Kai para revisar su contrato,
ofreció Kai Renxiang, bajando la hoja mientras hilos azul pálido comenzaban a entrelazarse a su alrededor, reformando su vaina. Lindy la miró fijamente. No es que no apreciara la oferta, pero esta parecía no entender el punto. Hay más que eso. Eres. Se supone que hay más en este tipo de relación que eso. Definitivamente no se suponía que fuera solo un negocio. Ella no había huido de su madre solo para volver a sumergirse en ella. Kai Renxiang la frunció el ceño. No es algo de lo que se pueda hablar en público, pero la satisfacción emocional de la que estás hablando es algo de lo que hay que cuidar de forma paralela. Incluso mamá lo hace con el ministro Linkin. Pero te sugiero que mantengas estos asuntos mejor ocultos. No tienes el poder de ignorar las convenciones como lo hace mamá. Lindy abrió la boca para responder y luego la cerró nuevamente mientras sus pensamientos alcanzaban las palabras que acababa de escuchar. C.E. Sixian dijo débilmente. No es algo de lo que se pueda hablar en compañía educada, pero la mayoría, Kai Renxiang comenzó. No, la parte sobre la duquesa, dijo Lindy, sin importarle siquiera que interrumpiera a su señor. El ceño fruncido de Kai Renxiang se profundizó. Es una de sus decisiones más incomprensibles. Ella trata a la ministra como a su esposa en casi todas las situaciones sociales, a menudo con un afecto público indebido a pesar del daño que causa el escándalo. ¿Es esto algo que deberías decirme? Lindy preguntó con alarma. Normalmente no, pero por algunas razones de conocimiento público, dijo Kai Renxiang. Obviamente, mamá tiene algún plan del que no estoy al tanto y que explica el asunto. Quizás sea porque el ministro Linkin es efectivamente el diao matriarca y, por lo tanto, mucho más valioso y poderoso que mi padre. No especularía demasiado sobre asuntos que claramente están más allá de mí. La cuestión es que, si buscas romance, no hay necesidad de que eso afecte tus perspectivas de matrimonio. Lindy miró fijamente a la otra chica, intentando procesar la idea del monstruo radiante que había conocido en el torneo expresando afecto público indebido. Ella fracasó. Sixian lo dijo sin rodeos. Lindy estaba agradecido. Ella supuso que debía estar agradecida de que la surrealidad de las palabras la hubiera sacado de su fuga. Tomaré en cuenta tus palabras, dijo débilmente. La luz tenue alrededor de su cornisa se iluminó por un momento y la otra niña asintió, pareciendo satisfecha. Bien. Espero que puedas resolver el asunto satisfactoriamente. Kai Renxiang miró al cielo y sus labios se adelgazaron. Sin embargo, está creciendo tarde, confío en que investigarás el otro asunto cuando el tiempo lo permita. Lindy asintió mientras se levantaba, quitándose el polvo y la piedra de las manos. Sí, también quiero saber a qué está jugando Sam Mylene. Haré un seguimiento de con quién habla en las reuniones. Muy bien, respondió su señor, todo negocio una vez más. Gracias por el spar. Gracias por el spar, repitió Lindy, guardando la carta. Todavía le quedaban 1 o 2 meses hasta que tuvo que preocuparse por la carta y su contenido. Por ahora, tenía que volver a sus propios planes. Tenía varios asuntos de cultivo que terminar y la luna llamaba. Bono, serpiente y araña 1. Fue el sabor de la corrosión en el aire lo que llamó la atención de Bai Mason. Un aroma familiar que le recordaba a su hogar, donde a veces acechaba en el distrito de la alquimia para evitar las atenciones más agresivas de sus primos. Una mirada a su costado reveló la fuente. Una joven 1 o 2 años mayor que ella, a quien le había llevado un momento reconocer. La extraña hija Bao, la que no encajaba en el molde de ese clan. Bai Mason sabía de ella, pero solo en el sentido de que conocía vagamente los nombres y posiciones de cada miembro noble de la secta interior. Estudió a la niña con el rabillo del ojo mientras se unían al pequeño camino que conducía al pabellón alquilado de Kai Renxiang. Era la seda de su ropa bastante masculina la que desprendía ese aroma. Lo que fue, eso fue interesante. ¿Seda con infusión de veneno? Ese no es un estilo común en esta región, comentó Bai Mason distraídamente, dando un solo paso que la llevó a hablar educadamente. A través de sus labios separados probó la composición de la toxina en su lengua. Fue extraño, uno que ella no reconoció. La reacción a sus palabras fue interesante. Una especie de movimiento de cuerpo completo demasiado pequeño para notarlo sin mucha atención,
y una especie de movimiento susurrante en él y de la niña mientras sacudía la cabeza hacia un lado. Los ojos de Bao Qingling se posaron en su rostro, pero fue sutilmente incómodo, no del todo natural. ¿Ceguera? No, eso no estaba del todo bien. Ya no, Bao Qingling estuvo de acuerdo secamente, y su tono indicaba desinterés. Bai Meissen cambió ligeramente su postura, inclinando la cabeza hacia un lado como si examinara al otro discípulo. Efectivamente, otro tic y un movimiento ligeramente retrasado de los ojos de la niña. ¿Un arte de percepción no estándar? Eso fue interesante. Era raro fuera de viejos clanes de sangre espiritual como el suyo. Ya veo, respondió ella, y consideró terminarlo allí, pero con tanta postura esperándola, hablar sobre un tema realmente agradable parecía tentador. ¿Es tu propio trabajo? Sí, seda de araña, con mi propia toxina personalizada, respondió ella, volviendo su mirada hacia el camino. No acepto comisiones en este momento. Qué difícil, reflexionó Bai Meissen. De todos modos, no quisiera encargar un trabajo incompleto. Eso provocó una mirada aguda. ¿Y qué es lo que está incompleto? Ella preguntó con frialdad. El efecto de la corrosión es demasiado fuerte, la seda se descompondrá en cuestión de días, respondió Bai Meissen con naturalidad. La vida útil es de un mes como mínimo. No sé a qué te refieres, Bao Qingling estaba empezando a fruncir el ceño. Soy Bai, no cuestiones mi dominio de los venenos, olfateó Meissen. En realidad, ella esperaba discutir el proceso de mezcla de la chica y tal vez dar algunos consejos, no había necesidad de estar enfadada. Esta vez Bao Qingling se detuvo, mirándola fijamente con los ojos entrecerrados, y Bai Meissen levantó una ceja y también se detuvo. Así eres, dijo después de un largo segundo. Su tono era a regañadientes. No dudo de la calidad del trabajo, pero la intensidad es bastante alta, respondió Bai Meissen mientras reanudaban la caminata. La calidad, textura y tenacidad de la seda son significativamente divergentes. ¿Cómo es la retención de la potencia de las toxinas? 75%, respondió con brusquedad. Sus dedos se movieron de energía nerviosa. Aún es necesario realizar talleres, pero hasta ahora los avances han sido satisfactorios. O eso creía ella, parecía decirlo su tono. Sin embargo, ahora su grupo de hombros estaba menos cerrado y era menos hostil. Parecía que no era tan aburrida como para no reconocer la experiencia real cuando se la brindaban. Aún así, tal vez había formulado mal sus propias críticas. La obra me recuerda a las artesanías de ciertos artefactos familiares. La calidad no es del todo buena, obviamente, pero es un proyecto intrigante. Sin embargo, el uso de telarañas tratadas en lugar de seda tradicional es un giro interesante que debería suavizar las plumas erizadas. De hecho, la muchacha encorvada se enderezó con evidente orgullo. Parecía que era consciente de la sombra bajo la que trabajaba. ¡Qué lindo! Eres demasiado amable. Las obras de Baixiong son obras maestras preciadas por una razón. Pero ahora se acercaban a la entrada y la conversación debía suspenderse. Kai Renxian y Lin Bi estaban allí, saludando a los invitados. Señorita Bai, señorita Bao, Kai Renxian los saludó formalmente cuando entraron. Bienvenidos a mi salón. Me honras con tu presencia. Muchas gracias por venir, repitió Lin Bi. Espero que la tarde te resulte agradable. Y me siento honrado por tu invitación, respondió Bai Meissen uniformemente, no pudo evitar darle a Lin Bi una mirada divertida, recordando al ragamuffin descuidado con el que había compartido su casa hace un año. Algunas cosas realmente cambiaron. Hizo todo lo posible para ignorar el dolor persistente en su corazón. Yo también, añadió Bao Qingling con rigidez, moviendo la cabeza con un tirón nervioso. Te has superado a ti misma, Lady Kai. Gracias por tus amables palabras. Por favor, tome como quiera un refrigerio mientras llegan los demás invitados, respondió Kai Renxian, señalando que eran libres de pasar. Los cuatro intercambiaron las bromas y movimientos necesarios al pasar. Tendría que hablar con sus amigos más tarde, estarían ocupados durante algún tiempo y sería de mala educación monopolizar el tiempo del anfitrión. Lo que significaba. Ella podría preocuparse por sus deberes más tarde. Ella había estado teniendo una conversación agradable.
Me interesaría ver la reacción de tu seda a algunos venenos de Bai, reanudó Bai Mason mientras se acercaban a los refrigerios. La artesanía del veneno era una especie de pasatiempo suyo. Si bien a todos los Bai se les instruyó en los conceptos básicos del arte para hacer más eficiente el cultivo de sus artes, estaba un poco por debajo de una serpiente blanca realizar alquimia material más allá de la infancia. Aunque no sería inaceptable si fuera para uso personal. Es así, respondió Bao Qingling, sonando un poco sospechoso. No quiero insultarte, pero ¿por qué el repentino interés? Como se sentía sola, una parte tranquila de la mente de Mason susurró. Porque vio cómo Lindy revoloteaba entre grupos de amigos, y ella también quería eso. ¿Por qué no debería tener a alguien con quien hablar de su pasatiempo? La elaboración de venenos no es un arte muy respetado en Emerald Seas. No es algo que haya tenido muchas oportunidades de discutir o practicar con mis compañeros. Bueno, no voy a rechazar el consejo de un Bai, dijo Bao Qingling a regañadientes, aceptando una taza de sidra del camarero en la mesa. Si de todos modos tienes razón sobre la seda. Esperaré tu mensaje dentro de 3 días entonces, dijo Bai Mason, sonriendo finamente. HMPH, la niña se quejó. Bueno, necesito irme, señorita Bai. Tengo cosas que hacer en esta fiesta. Yo también, Mason suspiró mientras se alejaban el uno del otro. Ella esperaba que Bao Qingling se pusiera en contacto con ella. Creo que he descubierto la fuente del problema, dijo plácidamente la peligrosa criatura parada sobre su mesa de trabajo. Bao Qingling sintió el cambio en las corrientes de aire familiares mientras la otra niña se movía, incluso mientras trabajaba en la madeja de seda que se formaba en su telar. El hecho de que su trabajo tenía defectos y todavía estaba atrapada en su garganta como una pastilla amarga con una carcasa defectuosa. Es así, dijo rotundamente. Bueno, ¿cuál es tu opinión? A Bao Qingling no le gustaba estar desequilibrado. A ella no le gustaba la incertidumbre. A ella no le gustó misterios. Generalmente esto no era un problema. Sus compañeros discípulos asumieron que su actitud brusca implicaba una falta de comprensión, de sencillez. No, ella entendía perfectamente la mayoría de ellos. Por eso los despreciaba tanto. Sin embargo, Bai Mason se negaba a ser categorizada adecuadamente y eso la molestaba. Es un defecto en tu enfoque del tema en su conjunto, dijo la niña, pronunciando palabras que la insultaron abierta y sin esfuerzo. Sin embargo, no había malicia en ellos. Los dedos de Bao Qingling se movieron de agitación mientras giraba sobre su talón, mirando la mancha blanca pálida que ocupaba su laboratorio. Si ese fuera su único sentido, entonces ella misma habría disparado un tiro. Pero Bao Qingling había dejado de confiar en sus ojos hacía mucho tiempo. Los delicados hilos sensoriales del que irradiaban desde sus meridianos se estremecían y vibraban. Los pelos casi invisibles de su cuerpo le picaban a pesar de la ropa gruesa que vestía. Todo porque se había centrado en esa chica. Era un vórtice abisal que descendía hacia las profundidades y su corriente inspiraba atención y respeto. Bao Qingling era la más fuerte de ellos, por ahora, pero era lo suficientemente pragmática como para conocer el poder de la sangre. En el mejor de los casos, se trataba de una situación temporal. Explícamelo, dijo secamente. Ella no entendía el propósito de esta mujer. Ella no estaba interesada en un encargo. No estaba interesada en denigrar a Bao Qingling, de lo contrario habría expresado el defecto en la fiesta. No parecía simplemente aburrirse y jugar, como parecían hacer algunas personas de alta cuna. Todo lo que Bao Qingling entendía sobre las interacciones sociales indicaba que simplemente buscaba dedicarse a un pasatiempo compartido, pero eso era absurdo. Obviamente había algún factor que le faltaba. ¿Buscaban los Bai algo con respecto a las rutas que atravesaban las tierras Bao? Si es así, esta fue una forma extraña de hacerlo. ¿Qué eran? Partiste de la base de un cultivador medicinal. Esto ha provocado un grave fallo en sus mezclas. Tratas el envenenamiento como una extensión de las artes medicinales, respondió Bai Mason, descarrilando sus pensamientos. Ba Qingling entrecerró los ojos y golpeó el pie con impaciencia. Las respuestas tropezaban entre sí en sus pensamientos mientras examinaba el significado de las palabras y las desmenuzaba. Descartar la condescendencia, la afectación habitual.
Implicación de alguna información de que disponía la Bai que no estaba disponible en los archivos públicos que habían formado su propia fundación. ¿Cómo es que no? Ella preguntó sin rodeos. El veneno es simplemente el principio de la medicina convertido en daño. No es inexacto en algunos aspectos y es suficiente para la mayoría de los proyectos. Ciertamente ambas artesanías requieren una comprensión similar de la anatomía del cuerpo y del espíritu, respondió Bai Meissen. Se escuchó un susurro de aire en movimiento, y luego Bao Qingling percibió el olor ligeramente ácido de su 14º lote de prueba. Ella debe haber abierto un frasco. Sin embargo, esta mentalidad te lleva a haber integrado el concepto de exceso en tus mezclas. Este lote en particular, su mezcla final, es simplemente un medicamento calmante para el corazón con su potencia elevada hasta el punto en que provocará una relajación fatal y pérdida de presión en las venas. El pie de Bao Qingling dejó de golpear. La voz de Bai Meissen era agradable cuando estaba teñida de emoción. Descartar. La corrosión es causada por la inclusión del concepto de exceso. A pesar de todas las salvaguardias. Así es, respondió Bai Meissen. Se escuchó un leve chisporroteo y una fluctuación en él y mientras la otra chica sacaba el veneno del frasco con un movimiento de su dedo, un cordón brillante de líquido visible en los sentidos espirituales de Bao Qingling. Si bien la calidad y potencia de la toxina es alta, no es adecuada para la tarea de envenenar la fibra orgánica. Un elemento conceptual de este tipo es incompatible con materiales con vidas más cortas que la piedra o el metal. Un error tan simple pero fundamental. Tanto tiempo perdido. Debería ser posible reforzar la seda para que tenga una vida útil similar, dijo lentamente. Pero el exceso conceptual dañará constantemente dichas salvaguardias. Sería posible contrarrestar esto, pero sería ineficiente, dijo Bai Meissen, superponiendo sus palabras. Ella miró a Bai Meissen en silencio durante varios segundos. ¿Y cuál es el secreto que me estoy perdiendo, Lady Ba? Probablemente este fue el final. Satisfecha su curiosidad, Bai Meissen se despediría y Bao Qingling tendría que comenzar a reconstruir sus proyectos desde cero. Otra vez. Tal vez esta vez se podría persuadir a mi padre para que hiciera las compras que él había rechazado anteriormente. Incluso con su mayor asignación ella no podía permitirse los textos que quería sin restringir peligrosamente su cultivo. Oh, la raíz es bastante simple. No es ningún secreto. Debes desarrollar tus venenos desde el principio con la única intención de hacer daño y sin pensar en ningún efecto beneficioso, infligir sufrimiento y paralizar hasta el grado exacto que deseas y nada más. Hubo un cambio en la mancha pálida y una extraña vibración a través de sus hebras. Requerirá algún cambio de mentalidad, pero estoy dispuesto a ayudarte, si lo deseas. Eso fue autoconciencia, al final. Como si aceptar su oferta de ayuda como descendiente de los Bai fuera lo que Bao Qingling estaba haciendo ella un favor. Absurdo. Pero podría realmente darse el lujo de rechazarlo, sin importar qué trama hubiera más allá. Contacto.